el avatar del rey. Capítulo 531. ¿Para qué estamos aquí? Chenguru soñó con la posibilidad poco realista, luego miró las estadísticas del paraguas de miríada de manifestaciones, encontrando que era bastante común. No importa que, el paraguas de miríada de manifestaciones era solo un arma de nivel 50. No podía sorprender a un jugador que había visto demasiadas armas de nivel 70. Aún así, su brillantez no estaba en sus estadísticas, sino en su naturaleza impredecible. Chenguru lo sabía bien. Bueno. Apresurémonos en la nivelación ahora. Dijo Yeshiu. Lord Grim estaba actualmente en el nivel 54. Una vez que alcance el 55, las mazmorras estarían abiertas para él. Hay innumerables mazmorras de nivel 55 en el dominio celestial. Además de eso, estas mazmorras tienen más puntos de experiencia que las mazmorras de los servidores regulares. Una vez que alcance el nivel 55 y comience a usar las mazmorras, su nivel se disparará. Bueno. Date prisa. Dijo Chenguru y se volvió para manejar las cosas en el gremio API en el 10º servidor. Yeshiu reabasteció un poco a Lord Grim en la ciudad principal. Justo cuando salía hacia el desierto, una serie de mensajes se apresuraron. La alerta siguió parpadeando sin parar mientras el remitente continuaba enviando mensajes. No era otro que Wei Chen, cuyo Indward Formation se unió a la lista de amigos de Yeshiu hace 2 días. ¿Dónde estás? ¿Qué deseas? Ven acá. Date prisa. Háblame. Wei Chen quemó su cosmos y una tormenta de mensajes se vino abajo. Yeshiu leyó el texto uno por uno y preguntó. ¿Qué quieres? Pantano Colmillos de Veneno, ubicación 27.586, 45.866. Date prisa. Respondió Wei Chen de inmediato. Área de nivelación de nivel 65. ¿Por qué debería ir allí? No puedo obtener ningún punto de experiencia. Yeshiu habló. Deja de ser estúpido. Date prisa. Gritó Wei Chen. Yeshiu estaba indefenso. Lord Grim se teletransportó a una ciudad principal cerca del pantano Colmillos de Veneno. Justo cuando puso un pie fuera del círculo de teletransportación, un grupo de jugadores de Herb Garden pasaron corriendo. Lord Grim se escondió a un lado a toda prisa. En el dominio celestial, las principales ciudades no eran áreas seguras. Dependía de si el personaje tenía fama en esa ciudad. Lord Grim llegó al dominio celestial cuando solo estaba en el nivel 50, por lo que no podía tomar ninguna misión. Incluso matar monstruos para él significaba superar una gran brecha de nivel. No tenía fama de qué hablar en la ciudad principal del área de nivel 55, y mucho menos de la ciudad del área de nivel 56. Un personaje gana fama a través de misiones. Sin un nivel suficiente, ¿dónde podría Lord Grim encontrar misiones? Por lo tanto, para Lord Grim, el actual dominio celestial no tenía un área segura. Por lo tanto, un encuentro repentino con personas de cualquier gremio no debía tomarse a la ligera para Yeshiu. Al parecer, este grupo de Herb Garden estaba demasiado ocupado corriendo para prestar atención a sus alrededores. Salieron de la ciudad en el momento en que salieron del círculo de teletransportación. Yeshiu sabía que el círculo de teletransportación era demasiado peligroso para él, por lo que dejó que su personaje se mantuviera alejado. Lord Grim tomó otra ruta rápidamente, a pesar de que él y la gente de Herb Garden iban esencialmente al mismo lugar. Al ver lo apresurada que estaba la gente del club, Yeshiu tenía más confianza en el propósito de Wei Chen para llamarlo. Sin lugar a dudas, el jefe de campo en el pantano Colmillos de Veneno apareció. Al mismo tiempo, la mano de la muerte de Wei Chen estaba actualmente en el nivel 60. Para avanzar, necesitaba materiales del nivel 65. Parecía que uno de ellos venía del pantano Colmillos de Veneno. A diferencia de los servidores normales, Yeshiu tenía una memoria más clara del dominio celestial. Incluso después de convertirse en jugador profesional, Yeshiu aún visitaba el dominio celestial para divertirse de vez en cuando. Además de eso, cuando se convirtió en un jugador profesional, el nivel máximo no era el nivel 70 todavía. Durante su carrera hasta el momento, Gloria cambió el límite de nivel un par de veces, por lo que los jugadores profesionales tuvieron que subir de nivel sus personajes en el dominio celestial. El jefe de campo del pantano Colmillos de Veneno, cazador del pantano Litu, es una mezcla entre el asesino y el ladrón que se escondía impredeciblemente alrededor del pantano Colmillos de Veneno. Por supuesto, impredecible fue un adjetivo dado al personaje por la configuración del sistema. Para los jugadores, cada jefe de campo era impredecible porque su aparición era demasiado aleatoria.
Sin embargo, los jefes siempre se encontraban poco después de aparecer. Incluso cuando Wei Chen estaba enviando mensajes de texto a Xiu, la gente de Herb Garden se dirigía hacia la escena. Herb Garden no fue el único. Justo cuando Lord Grimm se apresuraba a ir, los gremios que habían llegado ya eran 4. Herb Garden, Misty Castle, Tyrannical Ambition y Samsara pertenecían a los clubes. Esto fue realmente cerca. Xiu no tiene idea de qué tipo de esquemas utilizó Wei Chen esta vez para obtener una ventaja sobre los grandes gremios. Qué raro. Parece que Wei Chen realmente hizo un gran esfuerzo en Cazador del Pantano Litu. Xiu pensó para sí mismo, sin atreverse a bajar su guardia por el momento. Corrió hacia la ubicación que Wei Chen le había proporcionado con una velocidad increíble. Esperaba que el lugar fuera una tormenta de espadas y hechizos, en una feroz batalla con el jefe mientras Wei Chen intentaba matar al jefe antes de que llegaran los gremios. Xiu no esperaba encontrar el silencio ominoso cuando llegó al 27.586, 45.866. Justo cuando estaba planeando preguntarle a Wei Chen a través de un mensaje, el lodo salpicó en un charco cerca de él. Una sucia mosca venenosa saltó hacia arriba, lanzándose hacia Lord Grimm con su aguijón. ¡Qué extraordinarios reflejos tuvo Xiu! Sin siquiera cerrar la ventana de chat, pulsó el comando. Con un destello plateado, el paraguas de miríada de manifestaciones se convirtió en una espada. Con un corte instantáneo, la mosca fue abatida en el aire. Sin dudarlo, la mosca agitó sus alas, volando hacia Xiu justo después de aterrizar. Este tipo de monstruos en el pantano Colmillos de Veneno ocupó el primer lugar en la lista de los monstruos menos favoritos en Gloria. Su pequeño tamaño y sus rápidos movimientos, así como su tendencia a esconderse en el pantano, lo hacen difícil de matar para cualquier clase. Debido a esto, el pantano Colmillos de Veneno fue una de las áreas de nivelación más desagradables. Sin embargo, frente a un dios como Xiu, ¿qué podría hacer un humilde monstruo? Aunque la mosca regresó al aire bastante rápido, la espada de Lord Grimm fue más rápida. Xiu ni siquiera se molestó en usar la mejora de estadísticas del paraguas de miríada de manifestaciones. Con sus propias manos, golpeó a la mosca en un cadáver. Excelentes habilidades. Una voz sonó cerca. El dueño de la voz no era otro que el propio Wei Chen. Basado en sus equipos embarrados, Wei Chen parecía haber salido de un charco de lodo. ¿Dónde está el jefe?, preguntó Xiu. Allí, ten cuidado, advirtió Wei Chen. ¿Cómo puedo tener cuidado?, replicó Xiu. Ya estaban en lo profundo del pantano Colmillos de Veneno. Los charcos de barro de todos los tamaños estaban por todas partes. Incluso si uno supiera qué charco escondía moscas venenosas, evitar encuentros sería aún imposible. TCH, ¿y te llamas a ti un dios? Inútil. El Windward Formation de Wei Chen abrió el camino. Sacó algo de su bolsillo, lo encendió y lo tiró al suelo. Un fino humo azul se extendía por los alrededores. En todas partes, las moscas venenosas saltaron del barro como pájaros asustados y se fueron volando. Xiu quería usar un insecto para repeler el humo, pero eso era un elemento de nivel 70. Aquí es donde Wei Chen perdió sus estándares. Usar algo tan evitable para etiquetar a Xiu como inútil. No caminaron lejos del lugar provisto por Wei Chen. Cuando Xiu vio que Wei Chen se había molestado en venir personalmente, un sentimiento ominoso surgió en el corazón de Xiu. ¿Cómo pudiste alejarte del jefe? ¿No vas a decirme que no tienes ningún plan en mente?, preguntó Xiu. Como se esperaba de un dios. Parece que eres lo suficientemente astuto como para prever mi inteligente plan, elogió Wei Chen. ¿Cuál es la situación ahora?, preguntó Xiu. Ya hay 5 gremios. Nadie se atreve a moverse todavía. Todavía están todos intrigando, dijo Wei Chen. ¿Cuál es tu plan?, Xiu continuó. Mi plan es esperar a que vinieras. Eso fue todo. Ahora que estás aquí, podemos comenzar a planificar el siguiente paso. Vamos, no seas tímido. El Windward Formation de Wei Chen rodeó algunos árboles, finalmente se detuvo y llamó a Xiu. Lord Grimm se acercó y vio a un grupo de personas con hits familiares. Parecían ser el grupo que luchó con él apenas unos días antes. Xiu saludó al grupo causalmente y el grupo devolvió los saludos. No hubo sentimientos notables involucrados. Todos estaban mirando hacia adelante. ¿Qué estaba pasando en el frente entonces? Xiu giró la cámara de Lord Grimm y se sintió inmediatamente indignado. Estaban los jugadores de todos los grandes gremios en el frente. El cazador del pantano Lipu ni siquiera estaba a la vista.
Lo que estaba a la vista era el muro de personas construidas por los gremios que rodeaban al cazador del pantano Litú. Estaban tan lejos que sería lógicamente llamarse espectadores. Sin embargo, aquí Yeshiu pensó que Wei Chen había captado algunas ventajas. Según la situación actual, se llamarían afortunados si los gremios no comenzaran a atacarlos como ladrones de matanzas. ¿Estás aquí para matar al jefe, o estás aquí solo como matar robando? Yeshiu estaba empezando a dudar de la motivación de Wei Chen. Sintió que tenía que aclarar esta pregunta. ¿Matar robando? Desvergonzado. Como Dios, ¿todavía tienes algún estándar? ¿Cómo podrías pensar en matar robando? Por supuesto que estamos aquí por el jefe. A menos que realmente no podamos matar al jefe, entonces tal vez recurriremos a robar matando, replicó Wei Chen. ¿Con esta situación? Por favor, enséñame a matar al jefe. Yeshiu ridiculizó. No. Me debes enseñar. Permitiré que tu despreciabilidad me ayude. Respondió sinceramente Wei Chen. ¿Qué tal si todos ustedes salen y corren desnudos? Eso debería llamar la atención de todos. Entonces me meto furtivamente y mato al jefe de un solo golpe. ¿Qué piensas al respecto? Preguntó Yeshiu. Correr sin equipo no es un problema. El problema es cómo vas a matar al jefe en forma inmediata, respondió Wei Chen con una pregunta. Yo tengo mis maneras. ¿Puedes llevar a tu gente a correr desnudo ahora? Respondió Yeshiu. Espera un momento. Primero verifiquemos el estado del otro. Wei Chen estuvo de acuerdo. Has estado aquí por un tiempo ahora. ¿Ya terminaste? Yeshiu estaba empezando a sentirse un poco exasperado. La situación está cambiando constantemente. Mira, mira. Hay un nuevo gremio ahora. Wei Chen continuó. Vi 4 en camino aquí, agregó Yeshiu. ¿Son los mismos que los anteriores a nosotros? Preguntó Wei Chen. 2 de ellos no lo son, respondió Yeshiu. Entonces, 8 gremios ya están aquí. Increíble. Digo, ¿por qué no volvemos primero? Sugirió Wei Chen. Deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Al final, a pesar de lo que dijeron, sus personajes no se movieron hacia atrás media pulgada. De hecho, incluso se adelantaron un poco para ver la situación con mayor claridad. Mierda. ¿No puedes bajar un poco? No expongas tu id. Tu nombre es como mierda en estos días. Atrae a las moscas. Wei Chen maldijo. Hola, mosca, le dijo Yeshiu a Wei Chen. Capítulo 532. Una manera pacífica. En el pantano Colmillos de Veneno, los jugadores del gremio Herbie Garden, Mystic Castle, Tyrannical Ambition, Samsara, Excellent Dynasty, Blue Brook, Blossom Valley y Void Wall deambularon por el puesto de observación. Los gremios descubrieron al jefe en diferentes momentos. El primer gremio en ver al jefe no era estúpido, pero no podían matar al jefe a tiempo. Después de que los otros gremios notaron al jefe, el primer gremio inmediatamente renunció a atacar al jefe y la situación resultó en un punto muerto. Ninguno de los 8 gremios se atrevió a actuar precipitadamente. Estaban naturalmente esperando que sus líderes de gremio tomaran una decisión. Un jefe salvaje de nivel 65 no era un asunto menor. Los líderes de gremio se dispusieron personalmente a manejarlo. Cuando los 8 líderes de gremio se reunieron, se sintieron algo incómodos. A pesar de que todavía eran competidores, todos se habían acercado debido a los eventos recientes. Los líderes de gremio incluso se habían reunido el día anterior para maldecir las actividades de Lord Grimm en el 10º servidor. Ahora, se habían reunido de nuevo, pero esta vez, en lugar de luchar hombro con hombro, estarían en la garganta del otro. Aunque los líderes de gremio sabían que esto sucedería, todavía se sentía un poco incómodo. Al final, unirnos para tratar con Lord Grimm fue un asunto diferente. Un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. Habían sufrido cada vez que contrarrestaban a Lord Grimm. Este sufrimiento compartido cultivó un sentimiento similar a trabajar juntos para aprovecharse de otro. Ese bastardo Lord Grimm no va a venir y hacer un desastre, ¿verdad? Alguien vio a una multitud familiar reunirse y no pudo evitar pasar el tema a Lord Grimm. Cuando dijo esto, los otros dieron expresiones de aprobación. Acabo de mirar. Lord Grimm está en línea. Tenemos que defendernos contra él. Ese tipo acaba de regresar de arrebatar el caballero Aguamarina en el 10º servidor. Parece que hoy, es muy probable que haya centrado su atención en nuestro cazador del pantano Litú. En el 10º servidor, él tiene un gremio. Aquí. Lowland Slash. Alguien sugirió. Incluso si él no intenta robar al jefe, podría ir a buscar chatarra con su compañero Deception. Adivinó otra persona.
Debemos tomar precauciones. Después de discutirlo, todos asintieron. Habían llegado a un consenso con respecto a Lord Grimm. Sin embargo, su discusión amistosa y pacífica había llegado a su fin. Una vez que llegaron a un acuerdo con el tema de Lord Grimm, todos se encontraban nuevamente en una situación incómoda. Deberíamos explorar alrededor de los perímetros para ver si Lord Grimm está aquí, propuso alguien. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad y el ambiente volvió a ser armonioso. En este momento, el líder del gremio Blue Brook, Changin Spring, ya no pudo contenerlo más y se destacó. Todos, ¿hay algún punto en mentirnos a nosotros mismos? La discusión se cayó de inmediato. De hecho, estaban hablando y hablando, evitando el problema de robar al jefe y usar a Lord Grimm para mantener la paz. Ciertamente fue algo engañoso. Incluso si se aliaron para enfrentar a Lord Grimm, finalmente tuvieron que enfrentar al jefe. No solo hoy tampoco. Luchar contra jefes era una forma de que los gremios compitieran entre sí. Ahora que Changin Spring había hecho estallar directamente la burbuja, los otros líderes de gremio se sentían algo avergonzados. Jian Yu de Tyrannical Ambition se destacó. Todos, Changin Spring tiene razón. No podemos engañarnos a nosotros mismos, pero creo que todos comprendemos nuestros sentimientos actuales. Con un oponente tan fuerte, las disputas entre sí le darán una oportunidad a nuestro oponente. Tengo una propuesta. Para este jefe, ¿qué tal si encontramos una manera pacífica de resolver la situación? Una manera pacífica. Después de que salieron estas palabras, muchos de ellos se opusieron. Porque en la historia de la lucha por los jefes, una manera pacífica era una frase que se usaba demasiadas veces. Cada vez que se proponía, la gente lo usaba como un encubrimiento para esquemas más oscuros. Hoy en día, todos habían desarrollado una resistencia a estas palabras. Para todos, las palabras una manera pacífica eran las mismas que estoy a punto de apuñalarte. Un líder de gremio de experiencia como Jian Yu entendió esto. Inmediatamente siguió. Una manera pacífica suena como una broma, ¿no? Ja ja ja, pero creo que todos entienden la lógica. Hoy en día, la razón por la que podemos dar este paso es debido a un requisito previo. Lord Grimm, Eavenly Justice. Dudo que alguien quiera ver crecer a estos dos. En este momento, si entramos en otra gran batalla por un jefe, solo les daremos más y más oportunidades. En particular, no sabemos si ya tienen la fuerza para infiltrarse en nuestras filas. Cuando compitamos, no sabemos si su gente se dará la vuelta y nos apuñalará por la espalda. Entonces cuéntanos, ¿qué manera pacífica tenemos? Preguntó Blooming Blossom, líder de gremio de Blossom Valley. Jian Yu sonrió. Luchar. Todavía tendremos que luchar, pero no tendremos que luchar en una batalla tan grande. Iremos a la arena, pelearemos unas cuantas rondas y determinaremos a quién pertenece el jefe. ¿Qué les parece? No es una mala idea. Estoy de acuerdo, dijo Changin Spring. No es que no hayamos oído hablar de este método antes, pero ¿quién puede garantizar que los perdedores no volverán a sus palabras y usarán esta táctica para deshacerse de un oponente? Dijo Misty Locke de Misty Castle de una manera infeliz. Parece que había caído en este tipo de plan antes. En el peor de los casos, podemos grabar nuestro acuerdo y publicarlo en línea. Podemos hacer que la gente en Internet lo supervise. No creo que nadie se sienta perjudicado al hacer eso, dijo Jian Yu. Estos gremios de club dieron gran importancia a su reputación. Si todos pudieran ver el acuerdo, nadie volvería a su palabra. Una vez que Jian Yu dijo esto, nadie más habló. Al final, Jian Yu agregó. Para evitar que cualquiera que albergue malas intenciones, los gremios que pierdan en la arena protegerán al ganador para evitar que alguien lo moleste. ¿Qué les parece? Todos escucharon. Esto fue para evitar que alguien envíe cuentas abiertas para causar un disturbio. Si todos supervisaran todo esto, ese plan no funcionaría. ¿Alguien tiene alguna objeción? Preguntó Jian Yu. Acepto. Misty Locke dijo. Si esto realmente funciona, entonces sugiero que hagamos lo mismo cada vez. De esa manera, podemos caminar hacia una competencia positiva. No necesitaremos seguir trazando esquemas todo el día y simplemente competir con fuerza. Milímetros, yo también acepto. Blooming Blossom asintió con la cabeza. También acepto, dijo West Reading in the Void Walk. No fue sin razón que estos tres aceptaron alegremente porque, en comparación con los tres grandes gremios e incluso el recientemente declinado Excellent Dynasty, su fuerza carecía de algo. En una competencia por jefes, rara vez ganaban, generalmente porque notaban al jefe primero y lo mataban antes de que otros se enteraran.
Tan pronto como otro gremio disputó por ello, tenían poca confianza en ganar. Sin embargo, con la sugerencia de Jian Yu, sería un PvP entre equipos de élite. Su fuerza general no podía compararse con esos gremios, pero sus equipos de élite no eran más débiles. En comparación con un concurso de fuerza general, tenían más posibilidades de ganar. Además, si esto se convirtiera en la norma, todos solo tendrían que concentrarse en fortalecer sus equipos de élite, lo que requeriría menos recursos. Después de todo, para obtener un equipo sólido para unos pocos personajes, si tenían 1000 recursos o 5000 recursos no importaba demasiado porque ni siquiera necesitarían utilizar 100 recursos. Esos tres gremios no se opusieron. En este momento, el líder de gremio de Samsara, Tree World Six Paths, preguntó: ¿cómo vamos a determinar a los ganadores en la arena? ¿Competencia individual? ¿Arena de grupo? ¿Competición por equipos? ¿O guerra? Había varios modos en PvP entre los que los jugadores podían elegir libremente. A diferencia de las competiciones profesionales, la arena de grupo no necesariamente tenía que ser 3 contra 3 ni la competencia por equipos tenía que ser 5 contra 5 con un sustituto. En Gloria, los números podrían ser decididos por los jugadores. Cuando un lado tenía más de 10 jugadores, ya no se llamaría una competición por equipos, sino un campo de batalla. Una batalla de 100v100 sería una guerra. La escena profesional definitivamente no pudo jugar estos modos. ¿Tiene un equipo que entrenar a 100 jugadores profesionales? Eso sería una locura. Está bien, como dijo Tree Worlds, ¿qué modo deberíamos usar? Preguntó Jian Yu. Todos estamos bajo los clubes, así que deberíamos hacerlo de acuerdo con las reglas profesionales. Tree World Six Paths respondió de inmediato. No estaría de acuerdo con una guerra. Si la escala se hiciera más grande, entonces la fuerza general sería más importante. Tenía miedo de que Jian Yu hubiera pensado en esto, razón por la cual había propuesto intencionalmente la idea. Misty Lock, West Riding Win y Blooming Blossom naturalmente se ubicaron del lado de Tree World Six Paths. No lo habían preguntado antes porque no lo habían pensado. Tan pronto como Tree Worlds hizo una sugerencia, inmediatamente apoyaron su idea. No tengo objeciones. ¿Qué pasa con todos los demás? Jian Yu no dudó en responder. Los gremios Herb Garden, Blue Brook y Excellent Dynasty permanecieron. Este tipo de método los obligó a renunciar a su ventaja. Los pondría al mismo nivel que los otros gremios. Tyrannical Ambition podría estar de acuerdo, pero los otros podrían no estarlo. Entre estos tres, Chang'e Spring fue el primero en aceptar la propuesta de Jian Yu y no expresó de inmediato su aprobación. Los otros dos vieron esto y también aprobaron, viendo la tendencia general. Sin embargo, los dos gremios solo dijeron: entonces supongo que seguiré con eso por ahora. Sus palabras implicaban que lo harían esta vez, pero si continuaban haciéndolo o no en el futuro dependería de la situación. Capítulo 533. Si no hay oportunidades, crea las tuyas. Esta vez, los líderes de gremio dirigieron personalmente a los equipos para luchar por el jefe, por lo que no tuvieron que meterse en problemas y abrir un grupo de discusión fuera del juego. Todos se reunieron en el centro del círculo y rápidamente llegaron a un acuerdo. Fue muy malo para Yeshiu y Wei Chen. Los dos jugadores de nivel profesional no pudieron ver ni escuchar nada. Se escabulleron descaradamente en el círculo e intentaron espiar, pero los gremios de repente dejaron de moverse. Claramente no iban a luchar contra el jefe y todavía estaban negociando entre ellos. ¡Qué aburrido! ¿De qué hay que hablar? Al final, cada uno tendrá sus propios planes. ¡Qué pérdida de tiempo! Wei Chen habló con una voz infeliz. Parece un poco diferente esta vez, dijo Yeshiu. ¿Cómo? Normalmente, las negociaciones son parte de su plan. Ya deberían haber comenzado a despachar a sus tropas. Sin embargo, mira a sus tropas. Nadie se está moviendo. No ha habido emboscadas ni refuerzos por venir. ¿No parece esto una verdadera negociación? Dijo Yeshiu. De ninguna manera. Han estado luchando durante tantos años. ¿Por qué de repente tendrían un cambio en el corazón? Wei Chen no lo creyó. Los dos continuaron adivinando. La discusión entre los 8 líderes de gremio finalmente concluyó. Al final, se fueron con la sugerencia de Jian Yu. Sin embargo, los grandes gremios como Herb Garden y Excellent Dynasty dejaron espacio para la discusión en el futuro. Los gremios un poco menos poderosos como Misty Castle y Blossom Valley esperaban que este plan se mantuviera para siempre. Después de elaborar el plan, los 8 gremios firmaron de inmediato un acuerdo y tuvieron al público como jueces.
Luego, hicieron un anuncio en sus respectivos foros de gremio, así como en la página web de su gremio como prueba. Después de hacer los arreglos, todos regresaron al juego y se prepararon para ingresar a la arena para decidir a quién pertenecía el jefe. Chengguo tenía sus materiales expuestos en las calles. Ella ni siquiera necesitaba estar en su teclado para hacer esto, por lo que no estaba ocupada en este momento. De vez en cuando, regresaba al juego y miraba, pero la mayoría de las veces, estaba navegando en los hilos. Un post de repente llamó su atención. Algo sobre 8 gremios y prueba. Todo parecía muy grandioso. Chenguro hizo clic en ello y de repente se sintió como si estuviera en un sueño. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Murmuró Chenguro. Ella no tenía mucho que hacer y Yeshiu ya no estaba en el editor de equipos, por lo que vería lo que Yeshiu estaba haciendo de vez en cuando. Yeshiu recibió una llamada para ir al pantano Colmillos de Veneno y fue a ver el jefe salvaje con la pandilla de Wei Chen. Ella no tenía asuntos urgentes de los que ocuparse, por lo que incluso dudó si debía o no unirse a ellos. Antes de que ella pudiera tomar una decisión, notó el mensaje. Oye, mira esto. Chenggu llamó a Yeshiu. HM. Yeshiu giró su cabeza de manera aburrida, pero cuando su mirada golpeó la pantalla de Chenggu, inmediatamente miró fijamente por un momento, antes de leer rápidamente el contenido de la publicación más cuidadosamente. Al mismo tiempo, los 8 gremios ya habían comenzado a moverse. Yeshiu escuchó a Wei Chen decir, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se van? La mirada de Yeshiu regresó a su computadora y vio a los 8 gremios comenzar a moverse. Los gremios habían llegado a un acuerdo y comenzaron a dispersarse. Tenemos que regresar también. Yeshiu vio sus movimientos y supo que les sería difícil ocultarse, especialmente con los hermanos de Wei Chen. Su nivel de habilidad era solo promedio y definitivamente no eran lo suficientemente buenos para lidiar con esta situación. Solo preocúpate por ti mismo. Yeshiu escuchó a Wei Chen decir con alegría. Yeshiu giró su cámara para mirar y se quedó completamente sin palabras. El Windward Formation de Wei Chen lideró a 2 equipos de jugadores. En este momento, habían puesto sus etiquetas de gremio, todas de grandes gremios. El Windward Formation de Wei Chen era del gremio Blue Brook y también había otros 3 aparte. Había etiquetas de Herb Garden, Tyrannical Ambition, Excellent Dynasty. Los 20 tenían etiquetas de los 8 gremios. Él está en la montaña allí. En lo profundo de las nubes, en algún lugar. Wei Chen recitó las líneas de un poema y se rió entre dientes. Claramente, nada podría servir como mejor protección que una etiqueta de gremio en su situación. Por no hablar de los diferentes gremios, nadie conocía a todos en sus propios gremios. Deja de actuar como si fueras culto. Si eres tan bueno leyendo, apresúrate y revisa los foros, dijo Yeshiu y luego retiró a Lord Grimm. ¿Los foros? ¿Por qué? Wei Chen vio que Lord Grimm ya había huido, así que lo escribió. Estos gremios en realidad llegaron a un acuerdo sobre algo esta vez, dijo Yeshiu. ¿Qué tipo de acuerdo? Wei Chen preguntó. Una solución pacífica. Dijo Yeshiu. Joder, de ninguna manera. Wei Chen dudó. Quería robar a un jefe de la boca de los grandes gremios y solo había una forma de hacerlo. Aprovechar una crisis. Cuanto más caótica es la batalla, más numerosas son las oportunidades. Pero si decidían una solución pacífica, ¿cómo se suponía que él causaría un alboroto? Wei Chen les dijo a sus hermanos que se apuraran y se escondieran. Al mismo tiempo, les recordó que eviten a los jugadores de sus gremios. Una burbuja de palabras apareció sobre su cabeza y luego abandonó el juego para mirar los hilos. El post tenía muchos hashtags, por lo que Wei Chen lo notó fácilmente. Lo abrió y hojeó el contenido. Rápidamente regresó al juego y soltó algunas maldiciones en su ventana de conversación privada con Lord Grimm. Simplemente tienes mala suerte. Hermano, ¿por qué dices eso? Respondió Yeshiu. Deja de fingir. Wei Chen estaba furioso. Los 8 gremios hicieron una publicación como prueba y no dijeron mucho al respecto, pero Yeshiu y Wei Chen pudieron descubrir la razón. Si puede resolverlo, Yeshiu también debió haberlo descubierto. Él podría ser mayor que Yeshiu por algunos años, pero tenían la misma experiencia en términos de gloria. ¿Por qué a estos 8 gremios de repente se les ocurrió una manera pacífica después de tantos años de pelear y planear juntos? Todo por la presión de Yeshiu. A pesar de que siempre sintieron que Yeshiu debería ser impotente como un solo individuo, pero este individuo solo les hizo sufrir pérdidas, ¿quiénes sabían cuántas veces? ¿Y qué si él era solo un individuo? Él era constantemente una fuente de su desgracia.
¿Cómo podrían ignorarlo como un oponente simplemente porque era un solo individuo? Contra un enemigo tan fuerte, los gremios no se atrevieron a exponer ninguna apertura, especialmente después del fiasco del pueblo del desierto. Este individuo había recogido algunos amigos. Deception, e Heavenly Justice, con ayudantes tan poderosos, ¿cómo podría ser considerado impotente? Wei Chen estaba a punto de saquear una casa en llamas, pero debido a la existencia de Yeshiu, el fuego desapareció. ¿Cómo podría llamarse eso un robo? Wei Chen no era un gerente poderoso. Para él, y mucho menos matar a un jefe salvaje, solo ver a uno no fue fácil. Si no, ¿por qué no tendría ningún material? ¿Por qué otra cosa su mano de la muerte todavía sería solo de nivel 60 después de todos estos años? Esta vez, se presentó una rara oportunidad, pero debido a una razón como esta, la oportunidad se desvaneció como aire. Wei Chen quería asesinar a Yeshiu en este momento. No estés ansioso. Al ver lo sucio que están jugando tus dos equipos, déjame pensar en algo, dijo Yeshiu. No me digas que los ataque directamente y que cause problemas. Estamos muy bajo nivel, todos aquí son una élite núcleo. Para decirte la verdad, me temo que ya han visto a través de nuestras etiquetas de gremio. Si haces ese tipo de método, seremos vistos fácilmente, dijo Wei Chen. El tiempo y el método son importantes para solucionar problemas. Tu método es demasiado directo. Podemos ser un poco más inteligentes. Por ejemplo, organizarán a sus expertos para luchar en la arena. Definitivamente, ellos se llevarán a los mejores jugadores de sus gremios, por lo que podemos actuar mientras no estén allí. Además, no tenemos que atacarlos directamente. Podemos enviar un gusano venenoso o arriesgarnos a atacar al jefe. En cualquier caso, tendrán mucho con qué lidiar, dijo Yeshiu. Tal vez podamos anunciar el jefe al mundo, dijo Wei Chen. Nosotros podemos hacer eso también. Sin embargo, si los 8 gremios ya lo han anunciado públicamente, los 8 gremios se habrán aliado. ¿Quién tiene la fuerza para competir con ellos? Dijo Yeshiu. No lo digas así. Vamos a tener que hacerlo. Dijo Wei Chen. Correcto, 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 lo olvidé, respondió Yeshiu. Las cosas de las que hablas son posibles y Wei Chen comenzó a pensar. Si han hecho el post, entonces deben recibir a la gente que venga a ver como prueba. Debería ser obvio cuando pelean contra el jefe. Podemos empezar entonces. Podemos hacer nuestros arreglos ahora, dijo Yeshiu. Sí, me ocuparé. Este senior reunirá un grupo de gusanos venenosos para recibir a estos jóvenes maestros. Wei Chen se rió. ¿Ves al jefe? Si llega a la oportunidad, atrae el agro incluso si te cuesta la vida, dijo Yeshiu. Eso debe hacerse, respondió Wei Chen. Eso es bueno, entonces. Ahora que lo pienso, ¿no es inútil tu existencia en este momento? Dijo Wei Chen. Qué inculto. Cuando llegue el momento, ¿puedo salir y ponerme de pie? Solo mi cabeza y mi nombre obtendrán mucha atención, dijo Yeshiu. Wei Chen se quedó en silencio durante mucho tiempo. No pudo evitar admitir que era cierto y suspiró. Maldita sea, realmente eres una mierda. Todo fue como lo predijeron. Los 8 gremios hicieron un post de prueba. Cuantos más testigos, mejor. Rápidamente anunciaron la competencia y todos los espectadores fueron bienvenidos. Los jugadores sabían que la competencia sería entre los mejores expertos de cada gremio. A pesar de que no estaban en el nivel profesional, todavía eran mucho mejores que todos los demás. También fueron fáciles de encontrar en el juego y eran como celebridades de base. Observa las áreas bajo el control de cada gremio. Tendremos un orden en el que crearemos problemas, por lo que deberíamos investigar un poco, dijo Yeshiu. Enmarcar a los que pierden para causar problemas. Wei Chen comprendió de inmediato. Los estaré observando. Espera mi mensaje. Dijo Yeshiu. No estoy listo todavía. No te apresures. Wei Chen se apresuró con su trabajo. ¿Y eso es mi culpa? Yeshiu se quedó sin habla. ¿No eres un dios? Wei Chen comenzó a discutir de nuevo. Capítulo 534 Moscas venenosas. La entrada a la arena en cada una de las principales ciudades del dominio celestial se convirtió repentinamente en bullicio. Después de que los jugadores de los alrededores se enteraron de las noticias, todos corrieron a la arena para ver la competencia. Cada semana, los jugadores profesionales proporcionaban partidos para que todos los vieran cada semana. ¿Pero qué pasa con estos expertos del gremio? A pesar de que estaban más cerca de los jugadores normales, muy pocos realmente los habían visto jugar en precio de venta al público. Ahora que se conoció la noticia, algunas personas fueron a animar a los miembros de su gremio.
Algunos fueron a ver de qué se trataba el ruido. Algunos aprovecharon la oportunidad para hacer apuestas. Todo tipo de personas llegaron a la arena hacia una habitación individual. La sala se llenó rápidamente de gente. Los 8 gremios esperaron intencionalmente a que vinieran los espectadores. Al ver que había suficientes personas, comenzaron la competencia. Habían tirado dados de antemano para determinar el orden y sabían los resultados. El primer partido sería entre Misty Castle y Herb Garden. Los expertos de las dos partes ya estaban de pie en el escenario. Mientras tanto, Yeshiu tomó prestada la computadora de Chenguro para mirar. No estaba interesado en las peleas. De vez en cuando miraba su pantalla, mientras escribía a Wei Chen. ¿Qué pasa si se trata del gremio Blue Brook? ¿Estarás bajo presión? Disparates. Por supuesto. ¿No ves que soy parte del gremio Blue Brook? Si me expulsan del gremio, será una gran pérdida para mí. Deberías saber los beneficios de estar en un gran gremio, respondió Wei Chen. Realmente eres desvergonzado. Yeshiu desdeñó. Esto se llama integridad competitiva. Si ves excelente, ¿irías fácil por tus recuerdos con ellos? Dijo Wei Chen. Eso depende de a quién me encuentre, dijo Yeshiu. TCH. Wei Chen no le creyó. Luego, Yeshiu continuó mirando los partidos de vez en cuando, pero la mayor parte de su atención viajaba alrededor del pantano Colmillos de Veneno. Tenía que evitar los 8 gremios, pero tampoco quería alejarse demasiado del jefe. El pantano Colmillos de Veneno estaba muy callado hoy. Los 8 gremios temían que los forasteros interfirieran, así que mientras esperaban los resultados de la competencia, no revelaron el paradero del jefe. El dominio celestial era enorme. Tratar de encontrarlo por pura suerte no era muy lógico. En cuanto a los otros gremios, incluso si obtuvieron la información, cuando vieron las actitudes de los 8 gremios, sabían que intentar unirse ahora ya era demasiado tarde. No sería bueno provocarlos. En la arena, los 8 gremios no jugaron de acuerdo con todas las reglas de la escena profesional. Si lo hicieran, llevaría demasiado tiempo y no tendrían tanto tiempo para perder. Como resultado, solo jugaron competiciones en equipo para determinar al ganador con las mismas reglas que la escena profesional. 5 contra 5 con un sustituto cada uno. Debido a que la competencia se había ideado y puesto en movimiento rápidamente, el mapa fue elegido al azar, por lo que ninguna de las partes tendría ninguna ventaja táctica. Después de pelear de un lado a otro varias veces, Misty Castle finalmente no pudo aguantar más y Herb Garden ganó el primer partido. Aunque Misty Castle estaba algo decepcionado, no estaban sufriendo. Si habían luchado por el jefe de la manera normal, sus posibilidades de tomar al jefe eran muy pequeñas, por lo que no fue difícil aceptar su derrota. Misty Castle perdió. Yeshiu le dijo a Wei Chen. No creo que debamos actuar todavía. Espera un momento. Todavía podemos hacer un poco más de preparación. Espera un resultado inesperado. Ese sería el momento perfecto para actuar. Wei Chen era extremadamente sucio. Espera mi próximo mensaje. Yeshiu no dijo nada más. El siguiente fue el gremio Blue Brood contra Tyrannical Ambition. Tyrannical Ambition perdió. Jian Yu fue el primero en proponer el plan. A pesar de que el plan ya había llegado tan lejos, todos estaban un poco indecisos. Al ver que tan rápido se había eliminado a Tyrannical Ambition, empezaron a creer que Jian Yu no tenía ningún motivo ulterior. Jian Yu se rió y expresó el reconocimiento de su derrota. Excellent Dynasty contra Blossom Valley. Excellent Dynasty ganó. Samsara contra Voidwalk. Samsara ganó. Se eliminaron 4 gremios. Ninguno de ellos era demasiado sorprendente. Los 4 partidos terminaron relativamente rápido. Aún así, 1 hora ya había pasado. Wei Chen trabajó intensamente haciendo preparativos durante esa hora. Comenzó la siguiente ronda de partidos entre estos 4 gremios. Bastantes personas habían acudido como testigos de sus partidos, así que decidieron apresurarse con los partidos y jugaron ambos a la vez. Samsara contra Herb Garden. Excellent Dynasty contra Blue Brook. El primer partido terminó con Samsara venciendo a Herb Garden, lo que ciertamente fue una sorpresa. Cuando salieron los resultados, los espectadores se dispersaron de inmediato y fueron a ver el otro partido. Chenguro también los siguió. El otro partido también terminó rápidamente. Esta vez, el gremio Blue Brood perdió. Podemos actuar ahora. Yeshiu le envió un mensaje a Wei Chen. ¿Cuál es la situación? Herb Garden, Blue Brood, dijo Yeshiu. Dios mío. ¿Gremio Blue Brood? ¿En serio? Preguntó Wei Chen.
Integridad competitiva, recordó Yeshiu. A la mierda. Vamos. Respondió Wei Chen. Para este tiempo, los 8 gremios ya habían dejado de explorar. Habían confirmado que ningún forastero había venido a causar problemas y regresaron a custodiar al jefe. Wei Chen había terminado sus preparativos. Había sido una hora ocupada. Lograr que los monstruos se reunieran en una dirección deseada no fue una tarea fácil. La única ventaja que Wei Chen tenía era la pandilla de hermanos a su lado. Él podría guiarlos paso a paso. Si fallaban, él personalmente podría intervenir y arreglar la situación. Yeshiu finalmente le envió el visto bueno. Wei Chen seleccionó a algunas personas y les hizo comenzar la tarea. Su pandilla estaba impaciente por moverse. Cuando escucharon la orden, casi soltaron un grito. Controlaron a sus personajes y lanzaron humo repelente de insectos de sus bolsillos hacia la dirección que Wei Chen les había obligado a memorizar. Después de lanzar el repelente de insectos, escucharon un zumbido que resonó como un trueno. Un enorme enjambre de moscas venenosas había tomado vuelo. Innumerables moscas venenosas volaron desde el pantano lejos del repelente de insectos. Las moscas parecían cubrir los cielos mientras avanzaban en una sola dirección. ¿A dónde más podrían volar? El humo repelente de insectos estaba en la otra dirección. Para alejarse del repelente, tenían que volar. El zumbido fuerte asustó a los jugadores de gremio por delante. Cuando miraron hacia atrás, se pusieron pálidos de miedo. Joder, ¿de dónde vienen todas estas moscas venenosas? Las moscas venenosas se movieron velozmente y llegaron en un instante. Los hermanos de Wei Chen ya se habían escondido entre el gremio y lanzaron un poco más de repelente de insectos. Los jugadores que venían al pantano colmillos de veneno a menudo traían humo repelente de insectos. Fue utilizado con mucha frecuencia también. Incluso si no hubieran hecho esto, probablemente no hubieran sido atrapados en ningún caso porque todos los demás estaban haciendo lo mismo. El humo repelente de insectos puede ser efectivo, pero no importa cuánto usen los jugadores del gremio en este momento, no obtendrían el efecto deseado. El humo repelente de insectos era algo que a los insectos no les gustaba. No mató a los insectos. Si el humo repelente de insectos rodeara a las moscas venenosas, las moscas zumbarían aleatoriamente como moscas domésticas. No recibirían ningún daño. Si el jugador caminara demasiado cerca, las moscas todavía picarían. Los jugadores que desconocen este poco de conocimiento ahora aprendieron la lección a través de su propia carne y hueso. Un hermano tiró un poco de repelente de insectos, pero el repelente rodeó estas moscas venenosas. Las moscas comenzaron a volar al azar y unas pocas aún se dirigían hacia él. Quién sabía cuántas moscas se le acercaban, pero este hermano cayó rápidamente al suelo. Esta fue una de las razones por las que pequeños monstruos como estos daban miedo. Debido a su pequeño tamaño, podrían volar y atacar al mismo tiempo, lo que les permite cubrir una amplia gama. Esta fue una de las razones por las que Yeshiu y Wei Chen eligieron usar esta táctica. Si hubieran sido goblins, no importa cuántos goblins hubieran, no tendrían mucha amenaza de muerte. Era la misma teoría detrás de los jefes circundantes. Incluso si tuvieras miles de tropas, solo unos pocos podrían acercarse al jefe, ¿no? Estas moscas evitaron este problema. Podrían cubrir arriba, abajo, izquierda, derecha, todo alrededor, mientras atacan al jugador. Sin importar cuán poco daño hicieran, con tantas de ellas, ciertamente serían capaces de matar. Estas moscas venenosas también causaron mucho daño. Los jugadores eran de nivel 70. Las moscas eran de nivel 65. La diferencia de nivel no era lo suficientemente significativa. Además, sus ataques tuvieron la oportunidad de envenenar. El cadáver del jugador muerto se había vuelto verde. Una persona había muerto al instante, haciendo que los demás se asustaran mucho. El segundo en enfrentarse a las moscas fue un caballero, quien instintivamente levantó su escudo. Se escuchaban constantes ruidos de bloqueo de las moscas venenosas que chocaban contra su escudo. Sonaban muy reconfortante, pero el propio caballero no se veía bien. El hecho de que el escudo bloqueó las moscas no significaba que el caballero no estaba recibiendo daño. El escudo solo reduce el daño. Con tantas moscas, el ruido de bloqueo continuó haciendo eco y la salud del caballero cayó rápidamente. Asustado, el caballero gritó a los clérigos que lo ayudaran. Cuando miró hacia atrás, los clérigos también estaban rodeados de moscas venenosas. Estas moscas venenosas atacaron automáticamente y no solo atacarían a un solo objetivo. Cada una había encontrado su propio objetivo. Los jugadores que solo tenían una mosca apuntándoles no tenían miedo, pero con todos tan cerca, las moscas finalmente los atraparían.
El enjambre de moscas venenosas había venido de la nada, atrapando a todos con la guardia baja. Muchos jugadores murieron instantáneamente. Los restantes se movieron apresuradamente hacia una formación defensiva. Las moscas no serían suficientes para acabar con todo el grupo. La noticia de ser emboscado llegó rápidamente a los oídos de su líder de gremio. El gremio emboscado resultó ser el gremio a punto de entrar en el partido decisivo. Samsara. ¿Qué? El líder de gremio de Samsara, Tree World Six Paths, se puso furioso e inmediatamente comenzó a sospechar de Herbie Garden, quien acababa de ser derrotado por Samsara. Cuando un gran gremio perdió una gran oportunidad, era difícil no estar resentido. Cuando pensó en el acuerdo inicial de cada gremio, la respuesta de Herbie Garden había sido algo reticente. Ahora, su gremio había sido emboscado por moscas venenosas. Por supuesto. Después de todo, el acuerdo estaba para que todos lo vieran, por lo que no fue posible realizar un ataque directamente, por lo que hicieron un ataque indirecto en su lugar. Despreciables. Tree World Six Paths maldijo en ira. Los otros líderes de gremio también recibieron la noticia e inmediatamente supieron con quién estaba enojado Tree Worlds. Jian Yu, quien había propuesto la idea, dijo apresuradamente en defensa. Tree Worlds, no seas imprudente. No sabemos toda la situación todavía. Los 8 gremios despejaron el campo juntos. No podría haber un problema. Si no fuéramos nosotros, ¿quién podría ser? Las moscas venenosas no podrían haber pasado a todos y atacarlos. Incluso los noobs del 10º servidor se reirían. Escupió Tree World Six Paths. Jian Yu estaba a punto de responder, cuando de repente recibió más noticias. Su propio gremio había sido atacado por moscas venenosas y el gremio Blue Brook había comenzado a luchar contra el jefe. Capítulo 535 Mantis Feroz. Esta noticia sorprendió a Jian Yu. Todavía quería averiguar con calma qué sucedió exactamente, pero los otros gremios ya habían comenzado a golpear sus pies con enojo. Tyrannical Ambition no era el único que había sido atacado por un enjambre de moscas venenosas. Todos los gremios habían sido arrojados al desorden. La emboscada repentina de las moscas venenosas no fue fácil de tratar. ¿Es esta la llamada manera pacífica? Tree World Six Paths no pudo quedarse quieto una vez que supo que el gremio Blue Brook había comenzado a pelear contra el jefe. Su gremio no había sido eliminado todavía y ahora alguien había causado un alboroto. ¿Significaba esto que todo antes había sido en vano? ¿Cómo podía él mantener la calma? Excellent Dynasty estaba en un estado de ánimo similar. También habían ganado 2 partidos seguidos y eran uno de los últimos gremios restantes en la competencia. Cuando se enteraron de la perturbación, inmediatamente denunciaron al gremio Blue Brook también. Aparte de ellos, Misty Castle, Voidwalk, Blossom Valley realmente esperaban que este fuera una manera pacífica de determinar el dueño del jefe. Al ver semejante acto de traición, naturalmente se sintieron extremadamente enojados y también arremetieron contra el gremio Blue Brook. También lo hicieron en el canal público, exponiendo directamente el delito a todos los espectadores que vieron el partido decisivo. Los espectadores escucharon la noticia y también se alborotaron. El gremio Blue Brook se convirtió inmediatamente en el objetivo de una lluvia de flechas. Yeshiu vio la situación en la pantalla de Chengguo y se sintió algo desaprobador. Le envió un mensaje al Windward Formation de Wei Chen. ¿No crees que fingir que el gremio Blue Brook está luchando contra el jefe se siente un poco falso? Todos ellos pueden confirmarlo. Este enfoque es demasiado estúpido. No es realista en absoluto. Tienes que vincularlo con las circunstancias reales. Cuando sucede algo como esto, puede explicarse fácilmente, pero por alguna razón, el líder de gremio del gremio Blue Brook, Changin Spring, parece tener algún tipo de bloqueo mental para escribir palabras. Si quieres que este tipo dé una explicación para disolver la situación, no va a suceder, respondió Wei Chen. Yeshiu se quedó sin habla. No creía que Wei Chen fuera tan despiadado con el gremio Blue Brook. Realmente merece ser considerado como uno de los profesionales más desvergonzados de la escena competitiva. Realmente no tiene sentido de la amabilidad. Yeshiu suspiró. Mientras discutían esto entre ellos, la situación ya se había convertido en un completo desastre. Casi todos los 8 gremios habían sido emboscados por moscas venenosas y no tenían tiempo para tratar con otros. Solo podían ver con los ojos chorreando sangre mientras el cazador del pantano Lipu se abalanzaba sobre el gremio Blue Brook. En cuanto al gremio Blue Brook, no tenían idea de lo que estaba pasando. Las moscas venenosas no los atacaron. Al principio, se sintieron afortunados y subieron sus guardias.
¿Quién sabía que los otros gremios ya les habían echado la culpa y los estaban mirando con intenciones asesinas? Finalmente, el gremio Blue Brook encontró un ataque, pero no fue por moscas venenosas. Fue por el jefe. Para los otros gremios, esto confirmó completamente la teoría de la conspiración. Si no fuera por el ataque de las moscas venenosas, los otros gremios ya habrían comenzado a atacar al gremio Blue Brook. En realidad, el gremio Blue Brook no tenía idea de que el jefe los atacaría de repente. Parecía que alguien había atacado accidentalmente o entrado en el rango de agro del jefe. El problema estaba en este lío, nadie había estado prestando atención. ¿Quién fue? Preguntó el líder del equipo, pero el jefe no iba a esperar a que hablaran. Cazador del pantano Litú. Un asesino y un ladrón de doble clase. Sus movimientos fueron increíblemente rápidos. Dio un solo paso y se convirtió en un borrón. En un instante, apareció frente al líder del equipo del gremio Blue Brook. Levantó sus dos manos y sacó dos dagas. Una de ellas se mantuvo en posición vertical, mientras que la otra se mantuvo en reversa. Apuñaló con una daga y cortó con la otra, haciendo que dos personas cayeran hacia atrás. Gremio Blue Brook ha comenzado a atacar al jefe. Alguien gritó repentinamente desde cerca. No lo hicimos. Gritó de inmediato el líder del equipo del gremio Blue Brook. Claramente se dio cuenta de que sacar al jefe en esta situación era un problema muy serio. Gremio Blue Brook creó moscas venenosas para atacarnos y ahora está aprovechando la oportunidad para matar al jefe. Gremio Blue Brook es demasiado despreciable. Gritos de crítica vinieron incesantemente. El líder del equipo del gremio Blue Brook estaba sudando como loco. Los mayores expertos núcleo en el gremio eran expertos máximos y habían ido a la arena para luchar. El líder del equipo se había quedado aquí y ahora había encontrado un problema difícil. En pánico, rápidamente le pidió ayuda al líder de gremio. ¿Cómo podía saber que el líder de gremio estaba en una situación aún peor que él? Se estaba ahogando en saliva en este momento. Todos retírense. No respondan al ataque. El líder del equipo no pudo obtener una respuesta del líder de gremio, por lo que solo pudo dar instrucciones por su cuenta. Les dijo a los miembros de su gremio que no tocaran al jefe para probar su buena fe. Pero, ¿quién fue el cazador del pantano Lipú? Un jefe salvaje. Quedarse allí recibiendo una paliza y no atacar de vuelta no era algo que él entendiera. Si los clérigos comenzaron a curar a los heridos, el jefe cambiaría inmediatamente los objetivos a los clérigos. Incluso si los clérigos se curaran entre sí para derrotar al jefe, no durarían mucho. Bajo este círculo vicioso, el equipo acabaría con él. Si no devolvieran el ataque, demostrarían su buena fe. Puede ser efectivo, pero contra el cazador del pantano Litú, ciertamente morirían para probar este punto. El líder del equipo nunca dijo claramente si esa era su intención. Los miembros del equipo no planearon sacrificar sus vidas por los principios. Si no podían defenderse, ¿qué otra cosa podrían hacer aparte de correr? Como resultado, comenzaron a retirarse. No se defendieron, pero al correr, parecía que estaban tratando de alejar al jefe de todos los otros gremios. ¿Estaban tratando de demostrar su buena fe o tenían en mente otros planes malignos? ¿Quieren irse? Los otros gremios que se defendían de las moscas venenosas vieron lo que estaba sucediendo y pensaron que su verdadero objetivo era alejar al jefe. El gremio Blue Brook está a punto de alejar al jefe. Líder de gremio, ¿los matamos o no? Líder de gremio, ¿matar o no? En este momento, los líderes de gremio vieron las noticias y se pusieron furiosos. Todo ya había llegado a este paso, ¿quién escucharía las excusas de Changin Spring? Tree World Six Patch de Samsara salió directamente. Chen Yui de Excellent Dynasty rápidamente siguió su ejemplo. Por otro lado, los otros gremios se encontraban en una situación difícil. Según su acuerdo, Samsara o Excellent Dynasty deberían ser los que maten al cazador del pantano Litú. Aunque alguien hubiera roto el acuerdo primero, si aprovechaban esta oportunidad para luchar por el jefe, no serían diferentes del traidor original. Con tantos espectadores como prueba de sus pérdidas en los partidos anteriores, no sería apropiado luchar contra el jefe. No se atrevieron a actuar precipitadamente en este tipo de situación. ¿Fue el gremio Blue Brook realmente esa mierda? Todos murmuraron para sí mismos, pero ninguno de ellos lo dijo en voz alta. Ya habían perdido la oportunidad de matar al jefe. En cualquier caso, sería mejor ver cómo se desarrollan los eventos. ¿Por qué deberían hablar por el gremio Blue Brook? Incluso si un día todos encuentran una manera pacífica de caminar, los pensamientos de esperar que el otro lado caiga siempre se mantendrían.
En el fondo, todos sabían que una forma pacífica de competir por objetivos era solo un ideal. La razón de su acuerdo temporal no era la norma. Contra un dios como Lord Grim y un Evenly Justice llamativo, tuvieron que prestarles atención. Ninguno de ellos realmente tenía mucha buena fe el uno con el otro. Matar. Tree World Six Paths fue el primero en dar la orden. Él había recibido un gran golpe mental y se sentía como si hubiera sido engañado. En este momento, fue el pez muerto o la red rota. Incluso si su gremio no pudiera conseguir al jefe, se aseguraría de que el gremio Blue Brook sufriera. Tree World Six Paths podría ser de sangre caliente a veces. Él no era alguien que solo planeaba con cuidado y meticulosamente. Con su personalidad y en este tipo de batalla, la moral que podía reunir era aterradora. Nada más importaba, sino matar. Samsara fue el primero en ser golpeado por las moscas venenosas y sufrió algunas pérdidas, pero también fue el primero en estabilizar la situación. Cualquiera que viniera a matar al jefe salvaje, naturalmente, sería la élite del gremio. Una perturbación como esta no era algo que los detuviera. A pesar de que no habían eliminado completamente las moscas venenosas, cuando recibieron la orden de su líder de gremio, varios de ellos tomaron sus armas y cargaron contra el gremio Blue Brook. Hermanos. Adelante. Maten a esos despreciables y desvergonzados perros del gremio Blue Brook. El líder del equipo de Samsara rugió y tomó la iniciativa. Su rostro ya había sido desgarrado y su voz no sonaba agradable. Al mismo tiempo, Tree World Six Paths dio una respuesta en el post de su acuerdo. Anunció que el gremio Blue Brook cosecharía las consecuencias de volver a su palabra. Samsara había sido engañado y no iban a tolerarlo. Luchar. Tu gremio Blue Brook podría ser uno de los 3 grandes gremios, pero nuestro Samsara no tiene miedo. Hoy te enseñaremos una lección. Era muy raro que un líder de gremio hiciera una declaración. Con la forma en que operaban los gremios de club, a pesar de que había habido muchos conflictos en todos los servidores, nadie había hecho una declaración tan poderosa. Por no hablar de desafiar a un gremio más fuerte, tampoco era prudente hacerlo desde una perspectiva empresarial. La respuesta de Tree World Six Paths fue escogida y hecha como una publicación. Los partidarios se reunieron, no solo los fanáticos de Samsara, sino también los fanáticos neutrales junto a Samsara. Los fanáticos del equipo Blue Rain no sabían la verdad y con las revelaciones de los espectadores, no tenían forma de justificar las acciones de su gremio. Matar. En el pantano Colmillos de Veneno, Samsara atacó al gremio Blue Brook, que aún intentaba demostrar que no estaban atacando al jefe. ¿Cómo podrían haber sabido que los demás pensaban que estaban tratando de alejar al jefe? Cuando vieron a Samsara precipitándose hacia ellos, una vez más entraron en pánico. Samsara también era inteligente. Solo atacaron al gremio Blue Brook y no atacarían al jefe. El cazador del pantano Lipu se centraría en el gremio Blue Brook y actuaría como ayudante de Samsara. Joder, ¿a qué se dirigen? El líder del equipo del gremio Blue Brook todavía quería intentar explicar la situación, pero Samsara lo cortó en pedazos y lo convirtió en un cadáver. Samsara gritó su resentimiento y se volvió loco. El gremio Blue Brook ya no tenía un líder y cayó en desorden. Formaron pequeños grupos y se defendieron contra el ataque. Los otros gremios habían estabilizado sus equipos, pero debido a que habían perdido los partidos en la arena, sus líderes de gremios les ordenaron que no interfirieran. Sin embargo, un gremio era diferente. Excellent Dynasty se había estabilizado después de la emboscada de las moscas venenosas, pero no se lanzó directamente hacia adelante como Samsara. Simplemente sonrieron mientras veían cómo mataban al gremio Blue Brook. Hermanos de Samsara. Nuestro Excellent Dynasty tiene una parte de este jefe. El líder del equipo de Excellent Dynasty se sintió muy satisfecho con sus circunstancias. Está bien, vamos. Incluso si ambos pelean juntos, nuestro Samsara no tiene miedo. Los jugadores de Samsara no planearon detenerse. Excellent Dynasty se sorprendió. ¡Qué feroz mantis! Después de terminar con la serpiente, la mantis también planeaba derribar al Oriol. Capítulo 536. Nadie se mueva. Excellent Dynasty pensó que ellos serían los que darían una sorpresa a Samsara, pero nunca pensaron que serían los sorprendidos por Samsara. No hubo mucha interacción entre ellos. Tan pronto como Excellent Dynasty comenzó a gritar, Samsara se abalanzó sobre ellos como si estuvieran enojados. ¡Mierda! ¿Se volvieron locos? Confiadamente pensaron que podían mantenerse firmes contra Samsara. Después de la viciosa lucha de Samsara contra el gremio Blue Brook, deben haber sufrido grandes pérdidas.
Justo después de que Excellent Dynasty dejara en claro sus intenciones, incluso si no se comprometían, al menos podrían negociar. No estarían en una situación demasiado terrible. Sin embargo, Samsara era extremadamente irrazonable. A pesar de la obvia diferencia en la fuerza, todavía estaban enfrentando activamente a sus enemigos en la batalla, sin ninguna intención de negociar. ¿Estaban delirando? A pesar de no tener buenas intenciones, Excellent Dynasty no esperaba que tuvieran una pelea tan importante con Samsara. No habían sido preparados para la respuesta de Samsara. El feroz ataque de Samsara los atrapó por sorpresa y al igual que el gremio Blue Brook, fueron sometidos. Antes de que pudieran llegar a sus sentidos, varios de sus jugadores ya habían caído. ¿Qué estás haciendo, Samsara? Los jugadores de Excellent Dynasty estaban enojados, pero no querían ser tan irracionales como Samsara e ir directamente por la sangre de sus enemigos. Si ambos bandos pelearan, ¿no se aprovecharían otros? Estaban allí por el jefe, no por PK. Jefe. Cierto. ¿Dónde está el jefe? Cuando pensaron en esto, los jugadores de Excellent Dynasty inmediatamente miraron al gremio Blue Brook para buscar al jefe. El gremio Blue Brook estaba pasando un mal momento hoy. No se atrevieron a luchar contra los ataques del jefe y se sintieron agraviados por los ataques de Samsara. Frente a los ataques de ambos bandos, las bajas fueron muy pesadas. Incluso con el repentino cambio de atención de Samsara hacia Excellent Dynasty, el jefe seguía causando estragos, aunque finalmente el jefe fue apartado por otra persona. Pero tal acción no se sintió bien a los ojos de los otros gremios, especialmente Excellent Dynasty, que había estado planeando conseguir racionalmente al jefe. Sin embargo, el jefe ya había sido retirado muy lejos. Los que arrastraban al jefe eran 3 jugadores con las etiquetas Gremio Blue Brook. El jefe ya ha sido robado, ¿por qué estamos peleando? El líder del equipo de Excellent Dynasty rugió de frustración. Nuestro Samsara no está luchando por el jefe hoy, luchamos por nuestro honor. Respondió Samsara de manera arrogante, sin retroceder una pulgada. Los jugadores de Excellent Dynasty tosieron sangre. Samsara no tenía la racionalidad que se suponía que tenía un gremio de club. Bien. ¿Quieres tu honor? Ve a jugar con el gremio Blue Brook. Deja de molestarnos. Todavía tenemos asuntos importantes que atender. El líder del equipo de Excellent era gritó. HMPH, no creas que no sabemos qué planea Excellent Dynasty, gritó la gente de Samsara. Todo dicho y hecho, Excellent Dynasty se sintió algo culpable. Justo después de que se expusieron los trucos del gremio Blue Brook, Samsara se lanzó inmediatamente. Por otro lado, Excellent Dynasty esperó su momento, esperando a que el gremio Samsara y Blue Brook se golpearan entre sí y luego planeando aparecer de la nada para dar a conocer su presencia. Sin embargo, a Samsara claramente ya no le importaba y seguía luchando. ¿Crees que Excellent Dynasty te tiene miedo? El líder del equipo de Excellent Dynasty también se enojó. Originalmente no había querido pelear con Samsara, pero ¿cómo podía contenerse más? Él no podía. Con un grito, Excellent Dynasty de inmediato se enfrentó a Samsara en una viciosa batalla. Bien. No tuvimos la oportunidad de luchar entre nosotros en la arena, así que resolvamos nuestras puntuaciones aquí y ahora mismo. Los jugadores de Samsara no mostraron ni una pizca de miedo. Su moral era alta como siempre. Los otros gremios solo podían mirarse con ojos muy abiertos. Tampoco podían entender el comportamiento irracional de Samsara. Ir en contra del gremio Blue Brook podría honrar a tu gremio y devolver los derechos para luchar contra el jefe al gremio legítimo, pero la lucha contra Excellent Dynasty fue simplemente una furia contra ellos. Tiraron cualquier ganancia por su honor. Los gremios también finalmente habían estabilizado la situación después de la emboscada de moscas venenosas. Estaban demasiado avergonzados para unirse a la lucha por el jefe. Sin embargo, con 2 gremios que ya luchaban entre sí y que los miembros del gremio Blue Brook fueron arrastrados más y más lejos, realmente querían moverse. Pero tan pronto como hicieron los más mínimos movimientos, fueron interceptados por jugadores del gremio Blue Brook. Nadie se mueve. Gritaban los jugadores del gremio Blue Brook, tenemos que aclarar este asunto ahora mismo. Joder, el jefe está siendo arrastrado por tus muchachos y todavía nos estás diciendo que nos quedemos donde estamos. ¿Qué hay que discutir? Todos se enojaron después de escuchar al gremio Blue Brook. El jefe se ha ido, pero esto no tiene nada que ver contigo. Según nuestro acuerdo, ¿ustedes tienen los derechos para matarlo? Dijo alguien del gremio Blue Brook con voz fría. Fue el líder del gremio Blue Brook, Changjin Spring.
No fue posible llegar tan rápido desde la ciudad, a menos que se usara un pergamino de teletransportación. Con el caos en erupción en ambos sitios, Chang'e Spring tenía mucho en sus manos. Pero la situación en el pantano Colmillos de Veneno era algo más limpia. Todos allí eran de los 8 gremios. En comparación, había numerosos espectadores en la arena. Chang'e Spring lo pensó y decidió resolver las cosas en el pantano primero. Una vez que se teletransportó, descubrió que la situación ya había llegado a un paso tan crítico. Acordamos mantener el orden aquí, pero tu gremio Blue Bro rompió su promesa, se llevó al jefe y ahora nos impide seguirlo. ¿Crees que somos estúpidos? No eres estúpido, pero tampoco somos idiotas. Cualquiera que piense que esto es causado por el gremio Blue Bro tiene un cerebro lleno de mierda. Con el gremio Blue Bro tratado injustamente, la cortesía fue lo último en lo que pensaba Chang'e Spring. Tras sufrir los ataques de Samsara y el jefe, solo quedaron algunos jugadores del gremio Blue Brook, pero se aferraron a sus armas y entraron en formación, dando un aura tenaz como Samsara. ¿Todavía estás poniendo una farsa? Los 3 hombres que alejaron al jefe tenían las etiquetas del gremio Blue Brook colgadas justo encima de sus cabezas. Todos lo vieron. Alguien gritó. ¿El solo hecho de tener una etiqueta de gremio prueba que son nuestros hombres? ¿Es este tu primer día jugando a Gloria? ¿Eres tan ingenuo? La persona fue ridiculizada por Chang'e Spring y no pudo dar una respuesta. Enmarcar no era imposible. Todos los gremios en escena tenían varias cuentas en la mano que llevaban la etiqueta Gremio Blue Brook. Juro que este asunto de hoy no tiene nada que ver con el gremio Blue Brook. Y estoy casi seguro de que los gremios aquí presentes tampoco harían actos tan vergonzosos. Este debe ser el trabajo de un forastero, dijo Chang'e Spring. Puedes decir lo que quieras, pero ¿quién sabe si esto no es un complot del gremio Blue Brook? Alguien todavía cuestionó. Destruyendo nuestra propia reputación por un simple jefe de nivel 65. Piénsalo racionalmente, ¿vale la pena? Chang'e Spring respondió con una pregunta propia. Los jugadores se callaron de nuevo. Eran todos élites de sus gremios y entendieron su razonamiento. Desde que Chang'e Spring ya estaba en la escena. Los líderes de los otros gremios no estaban muy lejos, algunos de ellos incluso habían llegado antes que él, pero como los perdedores en la arena, sus posiciones se volvieron torpes. Como resultado, se mantuvieron en silencio, esperando un cambio en la situación, como lo hizo anteriormente Excellent Dynasty. Excellent Dynasty fue uno de los vencedores en el duelo. Después de esperar la oportunidad de llegar, pasaron de ser pasivos a agresivos. Intentaron tomar el premio, lo que resultó en su enfrentamiento con Samsara que terminó con bajas masivas en ambos lados. Los otros gremios también observaban desde el margen y tomaron la decisión de atacar y obtener los beneficios para ellos. Pero justo cuando estaban acechando al jefe, fueron detenidos por Chang'e Spring. Los líderes de los gremios no tuvieron más remedio que seguir al margen, esperando que Chang'e Spring maneje la situación actual. Sin embargo, parecía que no sería difícil para él, siempre y cuando nadie más estuviera en un completo frenesí como lo estuvo Samsara. El análisis de Chang'e Spring sobre la situación fue aceptable. Después de darse cuenta de que el caos se había calmado, el líder de cada gremio ya no podía ocultar su presencia y tenía que defender su gremio. Lo que dijo el hermano Spring tenía sentido, pero también es cierto que el jefe fue robado. ¿Vamos a sentarnos aquí a mirar? Preguntó el líder de gremio de Herb Garden, Arisaema. Jaja, ¿y te sientas aquí y miras? No lo creo. No creo que un simple no te muevas. De mi parte podría detenerlos, chicos. Déjame adivinar, los que están siguiendo en secreto al jefe no son de la minoría, ¿verdad? Ni un solo miembro del gremio Blue Brood participó en tal acción y espero que los gremios lo observen cuidadosamente. Veremos claramente quién consiguió al jefe al final. Me gustaría pedirles que graben todo el proceso. Mi gremio Blue Brood lo necesita como prueba de nuestra inocencia. Gracias. Los líderes de gremio volvieron a guardar silencio. La deducción de Chang'e Spring fue correcta. No dejaron que el gremio Blue Brood los detuviera y ya habían enviado personas para rastrear en secreto al jefe. En cuanto a las palabras que vinieron después, no se opusieron a ellas. Esas eran las formalidades. Si se trataba de un complot del gremio Blue Brood y enviaron un equipo con la pancarta del gremio Blue Brood para reunirse con los 3 en este punto, entonces eran realmente estúpidos. Incluso si el gremio Blue Brood lo estaba configurando, estarían usando cuentas abiertas y esas cuentas no tenían vínculos con el gremio. Los líderes de gremios eran personas capaces de pensar rápidamente y desarrollar innumerables esquemas en un solo segundo.
Ante esta situación, su prioridad ya no era el jefe, sino herir al gremio Blue Bro tanto como fuera posible. Esto era mucho más valioso que los objetos y materiales raros que el jefe salvaje había dejado caer al azar. ¿Qué deberían hacer? ¿Enviar a sus espías en el gremio Blue Brook? ¿Matar a los que estaban ayudando a los tres que robaron al jefe, creando una situación en la que nadie se hizo cargo del jefe, lo que sería una señal de que el gremio Blue Brook era culpable? Ideas tras ideas pasaron por la mente de los líderes de gremio, mientras que Excellent Dynasty y Samsara todavía estaban peleando. Nadie pensó en romper la pelea. En el fondo, odiaban a los dos vencedores de la lucha por el jefe y esperaban que ambos sufrieran grandes pérdidas. Maldición, finalmente he robado al jefe, pero alguien me está siguiendo. ¿Estás listo? Al mismo tiempo, Wei Chen envió un mensaje a Lord Grim de Yeshiu. He estado esperando. Respondió Yeshiu. Para esos dos, el plan era simple. Realmente no habían planeado dañar a ningún gremio. Su objetivo era matar al jefe y obtener los materiales que necesitaban desesperadamente. Eso fue todo. Capítulo 537 Mirón Pantano Colmillos de Veneno. Numerosos jugadores de los gremios de clubes se lanzaron hacia adelante. En su campo de visión, podían ver al cazador del pantano Lipú corriendo en la misma dirección. Este fue el problema con los jefes salvajes. Debido a sus ubicaciones de aparición aleatoria, no tenían un área fija donde residían. El cazador del pantano podría moverse en cualquier área del pantano Colmillos de Veneno. Cualquier habilidad de agresión podría llevar al cazador del pantano Lipú a cualquier parte del mapa. Sin embargo, no fue fácil de hacer. Si un jugador pudiera empujar fácilmente el jefe salvaje por todo el mapa, ¿no sería fácil rodear al jefe por siempre? Por esta razón, los tres jugadores del gremio Blue Brood que habían logrado robar el cazador del pantano Lipú estaban en una situación difícil. Les costó mucho esfuerzo lidiar con el jefe que los perseguía por detrás. Como resultado, la velocidad a la que escapaban no era rápida. Si los perseguidores quisieran ponerse al día, los alcanzarían en poco tiempo. Era solo que los miembros del gremio habían recibido órdenes diferentes de sus líderes de gremio. Ninguno de ellos tenía la intención de ponerse al día con el jefe. En cambio, se quedaron atrás y observaron, mientras desviaban una parte de su atención para vigilar a los jugadores de otros gremios. Si tienes la oportunidad, puedes intentar arrebatarlo. Pero recuerda, debes permanecer oculto. Dos jugadores de Herbie Garden, Octagon Anised y Sword Bean, recibieron estas órdenes de su líder de gremio. Estos dos personajes tenían nombres de hierbas y eran miembros núcleos del gremio, por lo que el líder de gremio confiaba en ellos. Uno de ellos era un asesino, mientras que el otro era un ninja. Ambas clases se adaptaron en emboscada y asesinato. Con el terreno pobre del pantano Colmillos de Veneno, era el lugar perfecto para que sus clases brillaran. Mientras rastreaban al jefe, pusieron sus miras en un mago de batalla de Misty Castle. Los magos de batalla llevaban armaduras de cuero y solo tenían salud y defensa mediocres. Debido al aumento de velocidad de movimiento del perseguidor neutral, el mago de batalla se movió bastante rápido, pero para activar el buff, el mago de batalla tuvo que atacar constantemente a los objetivos. Por lo tanto, el mago de batalla tuvo que atacar a los monstruos constantemente en un intento por mantener la velocidad de movimiento del perseguidor neutral. Se expuso mucho, posiblemente debido a las órdenes de su líder de gremio. Sin embargo, esta búsqueda no requería una alta velocidad de movimiento, por lo que no fue necesaria la mejora de la velocidad de movimiento del perseguidor neutral. No es bueno. Él está atrayendo demasiada atención. Si lo matamos, puede que no nos note, pero los otros definitivamente lo harían. Esto no es bueno para nosotros, dijo Octagon Anised a Sword Bean. No había tiempo suficiente para desplegar cuentas abiertas, por lo que Arisama les ordenó directamente ir a esta misión. Incluso si escondían su etiqueta de gremio, sus nombres eran demasiado obvios. Incluso si sus nombres no estaban expuestos, los espías ocultos en su gremio podrían fácilmente buscar su nombre. Esta fue la razón por la que Arisama dio órdenes específicas para que abandonaran el gremio si se rebelaban. Vamos por otro objetivo entonces. Sword Bean estuvo de acuerdo con la opinión de Octagon Anised. Justo cuando estaban a punto de reposicionarse, apareció una llama en su campo de visión. Se originó desde debajo del mago de batalla. Siendo veteranos, podían decir que el mago de batalla había activado una trampa de llamas plantada por un ladrón. Las élites de los gremios de clubes usualmente poseían habilidades extraordinarias. El mago de batalla reaccionó de inmediato saltando hacia atrás después de disparar la trampa.
Aunque todavía sufrió parte del daño, era mucho mejor que tener que soportar todo el peso del daño de la trampa. Trampas de llamas no tenía la capacidad de limitar el movimiento de un personaje. Pero su daño continuo podría ser fatal. A pesar de que el mago de batalla evitó la trampa, todavía estaba en llamas después de recibir el daño inicial y sus puntos de vida continuaron cayendo. Sin embargo, el daño estaba lejos de ser fatal. El mago de batalla inmediatamente se volvió más cauteloso después de poner en marcha la trampa. Hizo un barrido de 360 grados en su entorno, sorprendiendo a Octagon, Anised y Swordbean, quienes se escondieron apresuradamente a cubierto. Cuando finalmente volvieron a levantar la cabeza, el mago de batalla se había retirado a la seguridad de un árbol. Estaba de espaldas al árbol para evitar ser flanqueado. Un ninja apareció repentinamente en la parte superior del árbol y se deslizó lentamente hacia abajo con una técnica de desaparición corporal. Justo cuando estaba a punto de alcanzar su objetivo, cayó bruscamente. Para cuando el mago de batalla notó que el ninja descendía, ya era demasiado tarde. El ninja lo desequilibró con una técnica de estrangulamiento de cuello. Al mismo tiempo, un asesino cargó desde otra dirección. A juzgar por sus movimientos llenos de intenciones asesinas, Octagon Anised reconoció de inmediato la técnica más temible utilizada por la subclase asesino. Un golpe por una vida. Los asesinos no tenían mucha salud para empezar. Un golpe por una vida sacrificó la salud de su usuario para infligir daño al enemigo. No era capaz de aniquilar a la mayoría de las clases. Pero la clase mago estaba peor que los asesinos. Aunque los magos de batalla eran famosos por sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, aún eran fundamentalmente magos, que eran conocidos por ser blancos blandos. Un golpe por una vida del asesino no voló al mago de batalla, pero la sangre que brotó de su espalda mostró la magnitud del daño causado por el golpe. El mago de batalla todavía estaba vivo después del ataque. Se las arregló para darse la vuelta, pero justo cuando estaba a punto de echar un vistazo al nombre del ninja, se escuchó un disparo en el área y un disparo de bala aterrizó en el hombro derecho del mago de batalla. El mago de batalla giró y se perdió el ángulo visual que estaba a punto de ganar. El ninja no perdió tiempo para escabullirse detrás del mago de batalla y lanzó una ráfaga de ninjutsu y técnicas de hoja a su oponente. En cuanto al asesino, tuvo un largo periodo de agotamiento después de llevar a cabo un golpe por una vida. Movimientos fuertes conllevan gran riesgo. Increíble puntería. Octagon Anised y Swordbean sabían que era qué. Aunque el asesino y el ninja fueron los principales distribuidores de daños, el misterioso disparo fue el que verdaderamente mostró habilidad. El momento y la ubicación del disparo se calcularon con precisión, pero aún así fue un esfuerzo inútil. Aunque el asesino y el ninja no fueron vistos por el mago de batalla, habían sido vistos por el dúo. Alguien tiene la misma idea que nosotros. Octagon Anised y Swordbean murmuraron entre sí. Enviaron un mensaje a su líder de gremio, pidiendo una investigación sobre los dos personajes. ¿Debemos ir tras ellos?, preguntó Swordbean a Octagon Anised después de enviar el mensaje. No, ese pistolero todavía está alrededor y Octagon Anised miró, pero no pudo detectar nada inusual. Podían adivinar la dirección de los disparos escuchando el disparo, pero no estaban seguros de si el pistolero seguía acechando ya que no podían detectar ningún movimiento. Esos dos, no los reconozco, dijo Swordbean. Las élites de un gremio eran más o menos conocidas. Incluso si no los conocieran personalmente, todavía los reconocerían. Yo tampoco. Octagon Anised negó con la cabeza. ¿Podrían ser cuentas abiertas?, preguntó Swordbean. ¿A quién pueden pertenecer las cuentas abiertas para que hayan llegado tan rápido?, contestó Octagon Anised. Swordbean lo pensó y estuvo de acuerdo con él. Se volvieron más cautelosos después de presenciar a otros que tenían la misma intención que ellos. Al mismo tiempo, se sintieron afortunados de no haberse movido sobre el mago de batalla. Eso los habría expuesto. Fueron los vencedores de este incidente. Un competidor había sido atendido, mientras podían permanecer en las sombras. ¿Y los otros tres? Se habían expuesto al costo de sacar a un competidor. Misty Castle fue el primero en saber cuándo fue asesinado uno de los suyos. El líder de gremio no traicionó ninguna reacción después de enterarse de las noticias. Sabía que el grupo que salió a buscar al jefe estaba tramando algo. Si pudieran eliminar silenciosamente a todos sus competidores, el jefe podría caer en sus manos. Misty Locke ajustó su vista, barriendo a través de los jugadores de cada gremio, y vio a un jugador escabulléndose entre la multitud. ¿Qué estás haciendo?,
Lo que Misty Locke no esperaba era que varios líderes de gremios gritaran lo mismo al mismo tiempo y miraran en la misma dirección. ¿Eh? ¿Qué? Yo. El jugador tardó un rato en recuperarse de la conmoción de haber sido gritado por tantos líderes de gremios. No estoy tratando de hacer nada. ¿Te quieres marchar? No, y de ahora en adelante, nadie se va. Gritó uno de los líderes de gremio. Desde el punto de vista de Misty Locke, estos líderes de gremio deben haber recibido información de que uno de sus miembros fue asesinado. ¿No fue un poco demasiado obvio? A pesar de pensarlo, todavía estaba inquieto. Uno de sus jugadores había muerto y con tantos pares de ojos mirando, no podía enviar refuerzos. Solo podía depender de los hombres que había enviado antes. Pero con un solo hombre abajo, ¿cómo podría no estar ansioso? No está mal. He recibido información nueva, los resultados fueron buenos. En el otro lado del mapa, Lord Grim de Yeshiu recibió noticias de Wei Chen luego de asesinar al jugador de Misty Castle. Con ellos restringiéndose el uno al otro, nuestro trabajo será simple, respondió Yeshiu. Entonces muévete más rápido, respondió Wei Chen. ¿No puedes aguantar más? Preguntó Yeshiu. Cierra tu boca de mierda. Es un jefe de campo de nivel 65, ¿por qué no lo sacas a pasear? Wei Chen maldijo. Al ver que tienes tiempo para responder, parece que tienes tiempo libre en tus manos. Dijo Yeshiu. Wei Chen inmediatamente hizo saber que estaba muy ocupado. Fue una buena muerte. Se produjo otra discusión en el equipo de Lord Grim. Todos escuchen mis instrucciones. Vamos a continuar. Dijo Yeshiu en el chat. Sí, sí. Los hermanos de Wei Chen respondieron de manera directa. No guardaron rencor hacia Yeshiu a pesar de su conflicto anterior. Cuando supieron que Yeshiu era amigo de Wei Chen, también lo vieron como un amigo. Y como eran amigos, no tuvieron problemas para escuchar los comandos de Yeshiu. Ningún jugador de Gloria tendría la confianza de afirmar que sus tácticas fueron mejores que las de Dios y Ekiu. Hemos sacado uno de Misty Castle. Garden es el siguiente. Esos dos movieron juntos y parecían estar muy felices mirándonos ahora mismo. Las cosas buenas deben ir en pares. Matemos a los dos. Exclamó Yeshiu. A la orden. Gritó la pandilla. Esta vez, los de Tyrannical Ambition harán el trabajo, dijo Yeshiu. Capítulo 538. ¿Quién me mató? Octagon y Seed y Swordbean se sentían incómodos. Aunque todavía podían consolarse con el hecho de que eran los vencedores, todavía estaban agitados por el notable disparo de su oponente. Si tenemos que enfrentarnos a alguien así, ¿estaremos bien? No lo dijeron en voz alta, pero pensaron mucho en la pregunta. Al mismo tiempo, buscaron a todos los expertos pistoleros de los otros gremios. Con tal habilidad, la persona no podría ser un miembro normal de un gremio a menos que tuviera suerte. Él o ella tenía que ser un miembro famoso de un gremio. ¿Quién podría ser? Ambos hicieron suposiciones locas, pero la información llegó rápidamente de su líder de gremio Arisaema. Hemos descubierto la identidad de esos dos. Son de Blossom Valley. Dijo Arisaema. Blossom Valley, y con un rango más estrecho, Octagon y Seed y Swordbean empezaron a reflexionar sobre quién podría ser el experto pistolero en Blossom Valley. Sin embargo, podrían nombrar numerosas posibilidades. Podría haber muchos expertos desconocidos. No era raro que Blossom Valley tuviera muchos pistoleros. El famoso personaje Dashlin Undrek Blossoms era un experto en municiones en su equipo profesional, por lo que naturalmente habría muchos expertos en municiones en el gremio. A pesar de que dependían mucho de los efectos especiales de sus municiones, la puntería también era un elemento fundamental que todos los jugadores necesitaban aprender. Garden se enteró de la identidad de los dos asaltantes al mismo tiempo que los otros gremios. En ese momento, solo la comprensión de Blossom Valley de la situación era diferente de las demás. Estos dos no existen. Este fue el mensaje obtenido de los espías de Blossom Valley en cada uno de los gremios. Incluso han enviado cuentas abiertas. Sin saber que estos dos personajes eran de su propio gremio, el líder de gremio de Blossom Valley, Blooming Blossom, estaba asombrado. Con decenas de miles de jugadores en un gremio, solo algunos de los expertos eran conocidos. Los hermanos de Wei Chen tendían a esconderse en los gremios por sus bonos y estadísticas adicionales. ¿Cómo serían recordados tales personajes? Cuando los gremios comenzaron su investigación sobre los dos personajes misteriosos, partieron de los otros gremios porque no había razón para sospechar uno de los suyos.
Esto dio lugar a una situación en la que Blossom Valley no estaba al tanto de la situación, mientras seguía pensando que los otros grandes gremios estaban usando sus cuentas abiertas. A pesar de saber la verdad, los otros gremios permanecieron en silencio. Incluso aquellos que no comenzaron a hacerlo lo hacen. Si lo usaran como una acusación contra Blossom Valley, no tendría sentido. La rivalidad en el pantano Colmillos de Veneno continuó. Con la información adicional, aumentaron las especulaciones de Octagon y Seed y Sword Bean. Todavía tenían al jefe a la vista. Después de todo, era bastante conspicuo. Sin embargo, con los jugadores de los otros gremios comenzando a operar de manera astuta, pronto perdieron su objetivo. La repentina realización los sorprendió. La situación no se veía bien. Los enemigos acechaban en las sombras. Con esto, tuvieron que adoptar una postura más pasiva. ¿Estaban siendo atacados? ¿Había una trampa tendida a la espera de ellos? Los dos dudaron. No se atrevieron a llevar a cabo su misión por separado. Se utilizaron mutuamente como fuente de fuerza. Se agacharon y se arrastraron todo el camino. Inclinaron sus cuerpos tan abajo que sus cabezas casi podían alcanzar sus propias entrepiernas. Con toda su atención enfocada en moverse, descuidaron el terreno del pantano Colmillos de Veneno. Durante un breve momento de distensión mental, Octagon Aniseed perdió el momento de usar su repelente, sorprendiendo a un enjambre entero de moscas venenosas. ¡Qué mala suerte! Y el dúo maldijo entre dientes. Las moscas no estaban organizadas, por lo que no tenían miedo, pero las moscas todavía eran molestas. El dúo no se dio cuenta de otros dos jugadores que se habían colado detrás de ellos mientras estaban ocupados manejando las moscas. Una habilidad de judoka, manos voladoras, aterrizó sobre ellos sin previo aviso, empujándolos al suelo. Con sus personajes enterrados en el barro, los dos no podían hacer nada más que observar cómo su salud desaparecía lentamente. Ni siquiera pudieron descubrir qué habilidades se usaron en el ataque. Mientras luchaban por recuperar el equilibrio, sus oponentes no se encontraban en ningún lugar, incluso después de haber hecho un barrido de 360 grados en sus alrededores. ¿Dónde podrían esconderse en tan poco tiempo? Su vista cambió a una pila de madera podrida. Pero incluso si los jugadores enemigos se escondían, las moscas venenosas continuaban su ataque. Si decidían tratar con esas moscas, sus enemigos los atacarían desde la retaguardia, pero tampoco podrían ignorar a las moscas. Esos mordiscos podrían matar. Los dos estaban en un dilema. Decidieron soportar con el menor de los dos males. Los jugadores eran mucho más aterradores en comparación con las moscas, así que decidieron asaltar la pila de madera después de una breve discusión. No había nada detrás de la pila de madera podrida, excepto por una zanja llena de barro. Con su enfoque, más moscas venenosas aparecieron desde el interior de la zanja. Con más moscas venenosas, ya no podían ignorar su daño. Experimentar un ataque furtivo mientras luchaba contra la multitud siempre era algo inevitable en el juego, pero esto era exactamente lo que enfrentaba el dúo. Además, mientras intentaban atacar a los jugadores enemigos, solo atraían más moscas y sabían que con el enorme enjambre de moscas venenosas atacándolos, ciertamente morirían si los jugadores enemigos hicieran un movimiento. Sin embargo, el enemigo parecía intentar ocultar sus identidades. Sin embargo, ¿era necesario jugar a las escondidas en esta situación? Todos los demás tenían el mismo plan de todos modos. No tenía sentido esconderse. ¿No fueron los últimos los que tenían los derechos para obtener el jefe? Justo cuando Octagon Aniseed y Sword Bean intentaban descubrir las intenciones de sus oponentes para mantenerse ocultos, sus oponentes respondieron sus preguntas. Atacaron sin piedad tan pronto como el duro fue inundado por las moscas venenosas. Debido a que no temían ser expuestos, no había necesidad de ser rápidos y decisivos. Octagon Aniseed y Sword Bean sabían que morirían. Hicieron lo mejor que pudieron y trataron de eliminar al menos a uno de sus oponentes, pero sus oponentes aprovecharon con calma las moscas venenosas. El dúo no pudo hacer nada más que ver cómo sus personajes se convirtieron en dos cadáveres podridos. El juego de caza del pantano había comenzado. Yeshiro y su pandilla no eran los únicos que buscaban la oportunidad de atacar. Incluso los otros gremios comenzaban a buscar a otros para matar. Mientras tanto, los gremios se quedaron en un punto muerto. Todos querían pedir refuerzos, pero ninguno deseaba ver que los gremios opuestos se reforzaran también. Esto resultó en un punto muerto en el que solo podían esperar los informes que salían del pantano. Muerto. Muerto. Otro muerto. Uno por uno, los jugadores que fueron enviados para localizar al jefe fueron asesinados.
No tenía sentido ni siquiera descubrir qué gremio lo hizo porque todos lo estaban haciendo. El asunto más significativo a la mano era quién sería el último en pie. Nadie sabía cuántos jugadores fueron enviados y nadie sabía quién mató al jefe al final. Como nadie lo sabía, podían alcanzar sus objetivos a través de medios clandestinos e ignorar el post de prueba. 5 de los 8 gremios compitieron. Aparte de estos 5, Samsara y Excellent Dynasty todavía estaban en guerra y el gremio Blue Brown nunca envió a nadie tras el jefe. Fiel a las palabras de Changin Spring, el gremio Blue Brown no envió a ningún jugador. Solo vieron cómo se desarrollaba la situación. Cada gremio tuvo la necesidad de dar el primer paso, pero se mantuvieron en silencio porque los demás gremios estaban observando de cerca sus acciones. Los gremios no habían enviado a muchos jugadores, 3 o 5 como máximo. Con noticias de pérdida tras pérdida, Garden fue el primero en perder a los 4 jugadores que habían enviado al pantano. Arisama estaba triste. 4 de sus hombres habían muerto y ni un solo enemigo había sido asesinado. Sin embargo, su momento de depresión no duró mucho. Arisama encontró la oportunidad perfecta. Todos se movían en la oscuridad y nadie se atrevía a sacarlo a la luz. Pero con los jugadores de Garden asesinados, mientras no mataban a nadie más, ¿no eran ellos la víctima? Arisama pudo aprovechar la oportunidad y convertirla en un problema. Arisama no perdió el tiempo para saltar repentinamente y gritó con una cara llena de ira: «Joder, ¿cuál de tus despreciables bastardos mató a todos los hombres que he enviado? ¿Qué significa esto? ¿Están ustedes preparándose en secreto para matar al jefe? ¿Nuestro acuerdo previo fue solo una broma? Para ser un líder de gremio, uno tenía que tener niveles muy altos de habilidades de piel gruesa y engañosa en el árbol de habilidades de uno, pero las palabras de Arisama aún sorprendían a los otros líderes de gremio. Tenía que haber un límite en la cantidad de puntos de habilidad invertidos en las habilidades piel gruesa y engañosa, ¿verdad? El nivel de habilidad de Arisama era tan alto que debía estar hackeando. A pesar del arrebato repentino de Arisama, los otros líderes de gremio tuvieron que mantener su máscara de engaño. Tales asuntos podrían hacerse en secreto, pero las cosas se saldrían de control si se arrojara luz sobre ello porque no todas las manos estaban sucias. Excellent Dynasty, Samsara y Blue Brown no participaron en el juego sucio. Si se revelara su traición, el post de prueba se vería como una broma. Todo el mundo se vería mal. ¿Cómo podrían dejar que eso suceda? Los otros líderes de gremio solo podían mantener una actitud calmada. ¿Qué quieres decir? ¿No estamos todos tratando de ayudar a localizar al jefe para que no lo roben? Entonces, ¿cómo murieron mis hombres? ¿Me estás diciendo que accidentalmente cayeron en una zanja en algún lugar y murieron? ¿Puede Tyrannical Ambition, Blossom Valley, Misty Castle darme una explicación? Arisama refutó. Después de una investigación exhaustiva, concluyó que los jugadores de estos 3 gremios habían matado a sus subordinados. Los líderes de Blossom Valley y Misty Castle permanecieron en silencio, mientras que Jian Yu de Tyrannical Ambition respondió. ¿Una explicación? Creo que eres el que me debe una explicación. Joder, ¿explicar qué? Gritó Arisama. ¿Backwards Street y Jersey Hill? ¿Qué gremio mató a estas 2 piezas de basura? Dijo Jian Yu, mientras cambiaba su vista hacia los líderes de Blossom Valley y Misty Castle. Los líderes de los otros 2 gremios, Blooming Blossom y Misty Lock, se sorprendieron. Habían sacado cada uno un jugador de Garden, pero sus nombres eran Perfect Milky Way y Eugene y Saltier. ¿Quiénes son esos 2 pedazos de basura? ¿Qué tienen que ver conmigo? Arisama se quedó perplejo por las palabras de Jian Yu. ¿Qué quieres decir con qué tienen que ver conmigo? ¿Estás jodidamente ciego? Era el turno de Jian Yu de estar aturdido. Esperaba que Arisama echara a los 2 jugadores de su gremio, pero según los espías en Garden, los jugadores aún eran miembros del gremio y aún estaban en línea. ¿Era la piel gruesa de Arisama realmente amortiguada por un motor tramposo? ¿Qué? Arisama finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal. Él fue capaz de encontrar los 2 nombres después de una breve búsqueda. Definitivamente no eran parte de los hombres enviados por él. Ja 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 ja, ¿y de qué están hablando? Changin Spring del gremio Blue Brown de repente habló. Capítulo 539. Conclusión de la caza. Changin Spring rió fríamente. Garden y Tyrannical Ambition también se habían dado cuenta de que algo no estaba bien. Los otros pronto se dieron cuenta también. Nada bueno, nada bueno. ¿Todos, no hemos olvidado algo? Preguntó Changin Spring. Los otros líderes de gremio comenzaron a sudar. Ellos obviamente olvidaron algo.
Los líderes de gremio inmediatamente intercambiaron información y lamentaron no haberlo hecho antes. Hubo un sorprendente número de miembros del gremio que no habían sido enviados a participar en este juego de caza. También quedó muy claro por qué estas personas serían las ganadoras. Tenían más personas. ¿Quiénes son estas personas? Después de que los líderes de gremio los agregaron cuidadosamente, descubrieron que estas personas solo pertenecían a sus 5 gremios. Además, claramente habían planeado esto por adelantado. Actuaron en concierto con la lucha interna entre los gremios y mataron a todos los cazadores desplegados en el pantano. Dense prisa y envíen un respaldo. ¿A quién le queda gente? Gritó rápidamente Arisaema. Todos sus cazadores habían sido asesinados, por lo que no tenía información sobre la situación. Todavía tenemos gente, respondió Jian Yu. Estaba a punto de enviar la lista de nombres a sus jugadores y decirles que tengan cuidado, cuando el último sobreviviente de su Tyrannical Ambition le envió un mensaje de dolor. Muerto. Poco después, los restos de Misty Castle, Voidwalk y Blossom Valley no pudieron aguantar más y pronto enviaron informes de sus muertes. Los cazadores enviados por los 5 gremios murieron todos. Esto significaba que habían perdido toda esperanza de encontrar el paradero del cazador del pantano. El otro lado claramente no iba a permitir que el jefe se quedara en un lugar para que lo encontraran. ¿Ustedes dos todavía están luchando? El jefe ha sido robado. Los líderes de gremio estaban deprimidos. Al ver que Samsara y Excellent Dynasty todavía estaban peleando, no querían que esos dos se sintieran mejor con ellos mismos. El jefe debería haber pertenecido a estos dos. Ahora que el jefe había sido robado, esos dos gremios deberían sentirse extremadamente amargados, ¿verdad? No estamos luchando por el jefe. Luchamos por la justicia. Un miembro muy normal de Samsara respondió con voz fría y continuó luchando como loco. Joder, Samsara está loco. No te acompañaremos. Excellent Dynasty originalmente había sido incitado por Samsara. Después de escuchar hablar a Samsara, regresaron a sus razones. Esta pelea fue inútil. Como resultado, los jugadores del gremio comenzaron a recoger cualquier equipo tirado en el suelo y entraron en una formación en retirada. Samsara había librado una gran batalla con el gremio Blue Brook y Excellent Dynasty, y naturalmente sufrió grandes pérdidas. Si realmente siguieran luchando, Excellent Dynasty probablemente ganaría. Sin embargo, no querían continuar con una batalla tan inútil, por lo que se prepararon para retirarse. Los otros gremios esperaban que el conflicto se hiciera más grande. Sería genial si Samsara y Excellent Dynasty fueran a la guerra y salpicaran a todo el dominio celestial con equipo caído. Según la convención, era improbable que ocurriera algo así, pero hoy parece que Samsara se ha vuelto loco. ¿Quién sabía qué estupidez podrían hacer a continuación? Excellent Dynasty originalmente tenía la ventaja, pero decidió retirarse después de pensar racionalmente al respecto. Si Samsara aún se negara a descansar, ¿cómo sería la escena resultante? Llenos de expectativas, los líderes de gremio casi se olvidaron de la amargura de perder al jefe. Si estos dos gremios de clubes realmente fueran a la guerra entre sí, entonces perder al jefe valdría la pena. Hoy claramente no fue su día de suerte. Justo cuando esperaban que Samsara no fuera razonable, Samsara repentinamente volvió a ser razonable. Al ver el retiro de Excellent Dynasty, no los persiguieron y continuaron con las apariencias. Excellent Dynasty entendió tácitamente y no discutió. Acaban de recoger su propio equipo caído. Muchos de los equipos de Samsara también se cayeron, pero a Excellent Dynasty no les pareció apropiado recogerlos. Todos, Excellent Dynasty se irá primero hoy. Sin embargo, voy a necesitar una explicación para los eventos de hoy. Excellent Dynasty terminó de recoger sus artículos. Chen Yui dio una declaración fría y luego se fue junto con los miembros de su gremio. ¿Explicación? ¿Qué demonios hay que explicar? Los líderes de gremio se sintieron perjudicados. Originalmente habían planeado enviar jugadores para perseguir al jefe de nuevo, pero ya no tenían ganas de hacerlo. Con ese post de prueba, alguien podría aprovechar la oportunidad para causar problemas. Como los perdedores, sería mejor no tocar al jefe. TCH, ¿no es solo un cazador del pantano Lipú? ¿Qué tiene de especial? Perdimos. Quien haya conseguido al jefe puede matarlo. Arisaema de Herb Garden habló y luego se fue con sus jugadores. Los otros gremios estaban en la misma situación. Dijeron unas palabras fuera de la formalidad y se dieron por vencidos con el cazador del pantano Lipú. Al final, solo quedaron el gremio Blue Brook y Samsara.
Changin Sprint y Tree World se pusieron a la cabeza de sus respectivos equipos, uno frente al otro, sin hablar de lado. Después de un período de silencio, Changin Sprint habló. Tree Worlds, debes haber tenido un plan cuando decidiste hacer tus acciones hoy, ¿no? Oh. Respondió Tree Worlds con calma, completamente diferente de su aspecto anterior de sangre caliente. En lo profundo del pantano Colmillos de Veneno, Windward Formation de Wei Chen dirigió a su equipo en el asesinato del cazador del pantano Li Tu. Este jefe salvaje no fue fácil de vencer. La mayoría de los gremios necesitaban un grupo entero para matar a uno. Sin embargo, aunque Wei Chan se había retirado hace muchos años, no había dejado gloria. No era como una de esas antigüedades viejas que no podían mantenerse al día con los tiempos. Con su nivel de habilidad, matando al cazador del pantano Li Pu con su equipo se pudo hacer. De lo contrario, no habría organizado esta operación con Ye Xiu. Pushing Sea, ve a la derecha. Estás bloqueando la mierda de vista del mago. Bigea, ¿eres una animadora? Sube y ataca. Si no puedes, solo acuéstate. Golpe de escudo. Usa un golpe de escudo. ¿Eres una tortuga que solo sabe esconderse detrás de su caparazón? La dirección de Wei Chen fue bastante despiadada. A pesar de que sus hermanos jugaron mucho con él, fue su primera vez contra un jefe así. Por suerte, Wei Chen estaba allí para controlar el campo. Los nigromantes también dominaban las habilidades de control. Su nivel 70 también fue más elevado que el del jefe salvaje. Puede que no sea capaz de suprimirlo completamente a través de su ventaja de nivel, pero sus habilidades funcionaron de manera efectiva, que era exactamente lo que necesitaba un control de mago. Además, todos estaban jugando en un cibercafé, para poder mirar las pantallas del otro. Los comandos de Wei Chen fueron como un pez en el agua. Lentamente, la situación se estabilizó. Ve. 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 Bien, ataca mientras lo tiras de esta manera. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Formación. Manténganse en formación. Miren la puta distancia entre ustedes. Mantengan su posición. Wei Chen nunca dejó de hablar. No se atrevió a ser negligente. Podrían matar al jefe, pero no iba a ser fácil. De repente, vio algunas sombras que se asomaban lentamente por el rabillo del ojo. Wei Chen de repente se puso nervioso. Si se encontraran con extraños, y mucho menos con expertos, incluso algunos noobs podrían arruinarlo todo. Pero cuando vio a los jugadores, Wei Chen se relajó. Joder, asustaste a este señor. Podrías haber dicho al menos algo. Era Lord Grimm y su equipo. Cuando Wei Chen los vio, habló alegremente. ¿Se ha resuelto todo? Sí, dejé a 5 personas atrás para seguirnos desde lejos. Si alguien nos persigue, lo notaremos. Apurémonos. Está bien, todos, apúrense. Wei Chen rugió. El equipo de Ye Xiu se unió a la batalla. Lord Grimm de Ye Xiu era un lamentable nivel 54. Contra un jefe salvaje de nivel 65, sus ataques no tenían ningún valor, por lo que realmente no subió y atacó. Simplemente apareció y luego desapareció en el fondo. En cualquier caso, con Wei Chen allí, no tuvo que dirigir nada, así que se fue a hacer otro trabajo. Con más ayudantes, la situación se estabilizó aún más. Pensando en los materiales que obtendría después de matar al jefe, Wei Chen se emocionó mucho. 70%. 60%. 50%. La salud del cazador del pantano Li Tu siguió disminuyendo. Nadie vino a molestarlos tampoco. Todo parecía ir bien. En este momento, de repente recibió un mensaje. Con la situación estabilizada, Wei Chen tuvo algo de tiempo para responder. Lo abrió y vio que era de Lord Grimm. ¿Ya has matado al jefe? Estamos a mitad de camino. ¿Qué está mal? Wei Chen inmediatamente se puso nervioso. Baja tu daño, dijo Ye Xiu. ¿Por qué? ¿Es bueno para nosotros? Respondió Ye Xiu. ¿Cómo es bueno para nosotros? Preguntó Wei Chen. Estoy luchando por ello, dijo Ye Xiu. ¿De qué estás hablando? Wei Chen estaba extremadamente ansioso. Un gremio ha venido a buscarme, ¿están dispuestos a pagar un alto precio por este jefe? Respondió Ye Xiu. ¿Qué? ¿Eso es bueno? Wei Chen estaba desconcertado. Este jefe no es tan simple como los materiales y el equipo. Esta es una rara oportunidad. Si obtenemos este tipo de oportunidad nuevamente, nos beneficiaremos enormemente, respondió Ye Xiu. ¿De verdad? Entonces debo darme prisa y sacar una lista, para que puedan darme todos los artículos que necesito, respondió Wei Chen. Ye Xiu naturalmente no prestó atención a este mensaje.
Giró su cámara para mirar a dos personas. Changin Sprint y Tree World Six Pass. Ustedes dos deben darse prisa. El jefe está a punto de enfurecerse. Si se enfurece, será difícil para nosotros contenernos. Entonces, ¿qué piensan de la lista de materiales que les envié? Yeshiu se rió con ganas. Capítulo 540 Extorsión. Al ver la lista de materiales de Lord Grimm, Changin Sprint se dio cuenta de cómo se formó la impotencia de Blue River hacia Lord Grimm en el 10º servidor. Un dios era verdaderamente un dios. Rápidamente descubrió su debilidad. La lista de materiales que había recibido no era imposible de aceptar, pero tampoco era fácil de aceptar. Changin Sprint dejó escapar un suspiro y se volvió para mirar a Tree Worlds. Líder de gremio de Samsara, ¿tus pensamientos? No hay problema, respondió Tree Worlds sin rodeos. Changin Sprint solo pudo suspirar en su corazón. Por supuesto, Tree Worlds sería contundente porque para Samsara, sin duda, obtendrían beneficios, pero para el gremio Blue Brook. Era lo mismo que si alguien hubiera pinchado tu neumático, pero solo había una persona en el área que podía repararlo. ¿No lo repararé? Si no lo reparas, entonces solo puedes abandonar tu auto. ¿Qué más puedes hacer? La única opción era ser estafado. Si Samsara no tiene problemas con eso, somos lo mismo. Changin Sprint no estaba contento, pero su tono de voz parecía ser tranquilo. Se volvió para mirar a Lord Grimm. Enviaremos los artículos inmediatamente. ¿Qué hay de tu lado? No hay problema. Podemos esperar. Yeshiu sonrió. ¿No acaba de decir que sería muy difícil contenerse? Ahora él está diciendo que podemos esperar. Changin Sprint y Tree Worlds pusieron los ojos en blanco. ¿Qué más podían hacer? Solo podían esperar también. Yeshiu no iba a liberar el halcón hasta que viera la liebre. Necesitaba recibir su pago primero antes de darles los bienes. No era lo mismo que antes. Estos gremios podrían engañarlo fácilmente. No tenía la menor duda de que, con la enemistad de los gremios hacia él, lo verían de otra manera y no lo tratarían de manera honesta. Viejo Wei, persevera. Yeshiu alentó a Wei Chen. ¿Cómo te va? Preguntó Wei Chen. Te he ayudado directamente a conseguir la ceniza podrida del cazador del pantano Litu, dijo Yeshiu. ¿Eso es todo? Si mato al cazador del pantano Litu, la ceniza podrida está prácticamente garantizada para caer. ¿Qué más hay ahí? Si eso es todo, ¿no estamos perdiendo demasiado? Dijo Wei Chen. Por supuesto no. El resto es para mí. Dijo Yeshiu. Joder, no eres agradable en absoluto. Tan duro y todo lo que obtengo es ceniza podrida. Date prisa y dame más materiales. Si no, inmediatamente mataré al jefe para que lo veas. Wei Chen gritó. Está bien, lo intentaré, dijo Yeshiu y luego se volvió para mirar a los dos líderes de gremio. La situación ha cambiado un poco, dijo Yeshiu. ¿Qué? ¿Algo le ha pasado al jefe? Los dos estaban alarmados. Es como esto. Siento que el precio que les propuse a ustedes dos es muy justo, pero mi pareja es una persona muy mala. Es un tipo deshonesto. Al ver que ustedes dos tienen prisa, él se está aprovechando de esto sin corazón. Incluso me siento terriblemente avergonzado de decir esto, pero no hay nada que pueda hacer, el jefe está en sus manos después de todo. Solo puedo enviar su lista de materiales para que los dos los vean. Yeshiu les envió su lista de materiales. Después de escuchar las primeras oraciones de Yeshiu, pudieron decir que él solo estaba bromeando. Sus rostros se oscurecieron. Sin embargo, no actuaron de inmediato. Después de echar un vistazo a la lista, los dos se sorprendieron. Estás bromeando. Los dos eran líderes de gremios relativamente contundentes y expresaron directamente sus pensamientos. Concuerdo. Añadió Yeshiu. Esto hizo que los dos estuvieran extremadamente enojados porque no querían enfrentarse a él en este momento. Querían enfrentar a esta persona deshonesta. En cuanto a si esta persona realmente existió o no, los dos no tenían ni idea. Justo cuando estaban a punto de hablar, escucharon a Lord Grimm decir: me he contactado con el tipo deshonesto y le conté sus respuestas. El tipo deshonesto pregunta, ¿no son ustedes los que bromean? Hicimos un trato, dijo Changin Sprint. Quiero que ustedes dos imaginen que han conocido a un discípulo despreciable y desvergonzado, eliminen su límite y llenen su maldad. Si esto no es suficiente para satisfacer su vergüenza, entonces parece que la cooperación de ganar-ganar de hoy se destruirá en las manos de este tipo deshonesto, dijo Yeshiu. Bueno y... Después de un largo período de silencio durante el cual los dos podrían haber estado discutiendo entre sí, Changin Sprint finalmente habló.
Al responder a la lista de materiales, dijo. Este es nuestro límite. Por favor, pasa esto a tu pareja. Su desvergüenza es algo que nunca hemos visto antes. Siento que sería mejor completar nuestra cooperación antes de enviar este mensaje, dijo sinceramente Yeshiu. Los dos no tenían palabras para decir. Los dos habían maldecido en privado a Yeshiu cientos de veces ya. Sentían que estaba interpretando dos papeles y engañándolos, pero por lo que parece, tal vez el tipo deshonesto realmente existió. Lord Grimm solo ya era suficiente para ellos en el dominio celestial. Ahora ha llegado otro villano malvado. ¿Qué tan sombrío se veía su futuro? Los dos líderes de gremio sintieron profundamente un tipo de premonición en el futuro. Lord Grimm respondió en este momento. Felicitaciones, ustedes dos. A través de los esfuerzos de ambas partes, finalmente hemos llegado a un acuerdo. Los dos líderes de gremio lloraron. A través de los esfuerzos de ambas partes. No hiciste ningún esfuerzo de mierda. ¿O te refieres a hacer un esfuerzo para extorsionarnos? Al escuchar esta respuesta, los dos líderes de gremio ni siquiera tenían ganas de decir palabras falsas por formalidad como solían hacer con sus competidores. Solo hablaron fríamente. Si todo está listo, entonces puedes entregarnos el jefe, ¿no? En este punto, solo estás perdiendo el tiempo. Lo siento mucho. Confío en la honestidad de sus gremios, pero el problema es y piénsalo. Para una persona despreciable y deshonesta, si no ven la liebre, ¿crees que dejará ir al jefe? Dijo Yeshiu. Si esto sigue arrastrándose y sucede algo, ¿quién va a asumir la responsabilidad? Preguntó Tree Worlds. Si algo sucede, las pérdidas serán compartidas entre ambos lados. Hablando de esto, nuestras pérdidas serían peores. Perderíamos todos los materiales en esa lista, pero ustedes dos. Es solo un cazador del pantano Lipú de nivel 65. ¿No se sentirían peor que nosotros? ¿Verdad? Dijo Yeshiu. Los dos líderes de gremio querían morir. Para que este tipo diga algo como esto, un dios realmente estaba muy por encima de ellos. Según tú, ¿por qué deberíamos intercambiar todos esos materiales por un estúpido jefe? Estás hablando claramente tonterías. A pesar de toser sangre, los dos no se fueron. Solo podían esperar, pero ¿qué estaban esperando? ¿Estaban esperando que su gente se diera prisa y enviara los materiales? Parece que el retraso se debió a ellos. Changin Spring entendió ahora. Comprendió completamente por qué Blue River no tendría una política de resistencia hacia Lord Grimm. Yekyu. Dios Yekyu. Si solo pensabas en él como un experto jugador de gloria con una habilidad increíble, entonces estabas equivocado, muy equivocado. Changin Spring solo esperaba que los artículos se apresuraran y llegaran a tiempo para que él pudiera resolver este problema. Él no quería interactuar con este tipo por más tiempo. Sería mejor si nunca tuvieran que interactuar entre ellos nunca más. Pero ¿era eso posible? La última vez, fue una lucha en el pueblo del desierto. Esta vez fue un robo en el pantano Colmillos de Veneno. Este tipo claramente quería pelearse con sus gremios de club. ¿Esconderse? ¿Cómo pudo esconderse? Incluso si quería esconderse, Yekyu planeaba crear su propio equipo. Puede que Changin Spring quiera esconderse, pero no puede decirlo en voz alta. En voz alta, sus palabras parecerían relajadas. Ese tipo Yekyu es muy arrogante. Vamos a aplastarlo. Changin Spring pensó en este escenario y sintió náuseas. Quería vomitar y líder de gremio, los artículos están aquí. Finalmente, Changin Spring escuchó una voz. Se dio la vuelta y vio a un miembro de su gremio llevando los artículos. El repartidor de Samsara no fue más lento. Estaba a unas 20 unidades del corredor del gremio Blue Brock. Tengo los artículos. Changin Spring tomó los materiales y dijo a Lord Grimm. Está bien. Lord Grimm respondió y envió una solicitud de intercambio. Changin Spring contuvo su ira y rechazó la solicitud. ¿No es hora de que nos traigas al jefe? Por supuesto. Una vez que consiga los artículos, nos iremos. Te pagaremos, cuando lo veamos. Eso no es bueno. Es demasiado fácil para ti engañarme, dijo Yeshiu. Entonces, ¿cómo podemos confiar en que una vez que obtengas los materiales, no solo correrás? Preguntó Changin Spring. Pregúntale a Blue River. ¿Cuándo he vuelto a mi palabra? Dijo Yeshiu. Blue River fue el intermediario al que Changin Spring acudió cuando quiso ponerse en contacto con Lord Grimm de Yeshiu. Yeshiu lo había configurado para que Lord Grimm no pudiera recibir solicitudes de amistad, por lo que Changin Spring y Tree Worlds no tenían forma de contactarlo.
Sin embargo, Changin Spring tenía un asunto urgente a la mano y necesitaba ponerse en contacto con Lord Grimm, por lo que encontró la manera más rápida de comunicarse con Blue River y le preguntó si tenía alguna solución. Blue River en realidad tenía una solución. Había interactuado con Yeshiu muchas veces. De hecho, ayudó a administrar el gremio API, así que supo cómo llegar a Yeshiu. Blue River contactó con Soft Mist, Steamed Boon Invasión y la cuenta complementaria de Chenguro. De ellos, Yeshiu recibió mensajes a través del teléfono de Chenguro y agregó a Changin Spring y Tree Worlds como amigos. Una vez que se encontraron, Changin Spring y Tree Worlds querían ocultar sus intenciones, pero ¿quién era Yeshiu? Sin necesitar demasiada información, solo por ver su llegada, conectó sus circunstancias y rápidamente descubrió sus verdaderas intenciones. Luego, usó su técnica de extorsión y los dos líderes de gremio se dieron cuenta inmediatamente de que habían sido vistos. Así, se produjo la transacción. No tenían forma de establecer condiciones y solo podían sufrir. Ni siquiera podían pedir ver los productos primero. Vamos a intercambiar. Los dos discutieron entre sí y luego tomaron la decisión. Fin del capítulo.